Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 58. Order y Chaos. La visión de Mark se oscureció cuando se colocó el casco en la cabeza. La oscuridad lo envolvió todo. No podía ver ni sentir, solo había un vacío a su alrededor. Entonces, sin previo aviso, un foco de luz lo iluminó, brillante y cegador. Se protegió los ojos y parpadeó mientras intentaba comprender lo que lo rodeaba. Pero no había nada. Solo oscuridad y el círculo de luz que lo iluminaba. Entonces lo oyó. Una voz, profunda y retumbante, como la tierra que cruje bajo presión. Un nuevo anfitrión se ha puesto el casco. La voz provenía de todas partes, haciendo eco por todas partes, las palabras se repetían y se superponían como un coro. Ha surgido el caos. El equilibrio natural ha sido alterado. Hay que restablecer el orden. Mark se dio la vuelta frenéticamente, buscando el origen de la voz, pero no había nada más que oscuridad. ¿Quién está ahí?, gritó, los ecos de su propia voz se los tragó la oscuridad. Necesito el poder para derrotar a Trigon. Trigon, susurraron las voces, repitiendo su nombre una y otra vez. Un agente del caos, un heraldo de la destrucción. Debe ser purificado. Esto es el destino. Tu cuerpo será un conducto para el orden. Las palabras cayeron sobre él como un trueno, cada una de ellas se le clavaba más en la mente y se le hundían en los huesos. Dame tu poder y lo mataré, gruñó Mark, con la desesperación aferrándose a su garganta. No puedes ejercer este poder como lo hacía el anfitrión anterior, retumbó la voz, el tono pasó de bajo y gutural a alto y etéreo. Aunque tu cuerpo y tu fuerza son mucho mayores. Mark apretó los puños y su frustración se desbordó. Y tú no puedes usar mis habilidades como yo, gritó. Se necesita habilidad para controlarlas. Silencio. Luego, un estruendo, como un terremoto bajo sus pies. Guíame, trabaja conmigo y juntos mataremos a Trigon, exigió Mark, con su voz un gruñido de determinación. Esto es aceptable, la voz retumbó, y entonces el mundo explotó con luz. La oscuridad se abrió y Mark volvió de golpe a la realidad, jadeando en busca de aire. La cabeza le palpitaba de dolor mientras un torrente de conocimiento y poder inundaba su mente, llenando cada rincón, cada pensamiento. Sintió una presencia que se instalaba en su interior, guiando sus movimientos, mostrándole posibilidades. Un brillo dorado irradiaba de su cuerpo y sintió que la armadura se movía a su alrededor, moldeándose en algo nuevo, algo poderoso. Una capa dorada fluía de su espalda y unos intrincados diseños se extendían por sus brazos y su pecho. Mark flotó sobre el suelo, el poder del destino resonando en sus venas. El vacío a su alrededor se estremeció cuando levantó la mano. Instrumento del caos, tronó, su voz se superpuso con el eco de Naboo, más profundo y poderoso. Tus acciones han alterado el orden del universo. Prepárate para ser purgado. Se elevó del suelo, flotando muy por encima de la meseta, con los brazos abiertos. Deja que estas sombras se arrastren de regreso al abismo. Declaró, su voz resonando en la oscuridad. Extendió la mano y apareció un Ankh dorado, que se hizo más grande y brillante hasta que fue 3 veces su altura, su luz atravesó la oscuridad como una espada. El Ankh voló hacia el centro de la ciudad en ruinas de abajo, flotando en el cielo. Brillaba con un resplandor que hizo retroceder la oscuridad, iluminando cada rincón de la ciudad dentro de la barrera. Las criaturas de abajo gritaron, protegiéndose los ojos de la luz cegadora. La cabeza de Trigon se giró hacia la luz mientras lanzaba a Superman lejos de él, estrellándolo contra el suelo. Sus ojos se entrecerraron y se fijaron en la figura flotante del Dr. Fate. Con una oleada de energía, Trigon se elevó en el aire, dejando una estela de llamas detrás de él cuando alcanzó el nivel de Mark. Un señor del orden no tiene lugar aquí, escupió Trigon, con la voz llena de desprecio. Vete ahora o te destruiré.
Mark no respondió. Fue Nabu quien habló a través de él, con voz firme e inquebrantable. Un engaño, dijo. El Trigon que recuerdo nunca razonaría, a menos que tenga miedo. ¿Asustado? La voz de Trigon retumbó como una tormenta, baja y furiosa. Asustado, asustado. El poder brotó de él, la oscuridad y las llamas se enroscaron alrededor de su cuerpo. Su cuerpo cambió. Cuernos brotaron de su cabeza, curvándose hacia arriba como la corona de un demonio, y su piel se volvió de un rojo intenso, las venas latían como ríos de lava fundida. Las sombras giraban en espiral a su alrededor, llamas arremolinadas se mezclaban con humo negro. Los ojos de Mark brillaron con un dorado intenso debajo del casco, y levantó la mano, invocando su propio poder. Un rayo de luz dorada pura salió disparado de su palma, el símbolo Ankh formándose en su mano. Trigon contraatacó con una explosión de energía roja, el rayo ardiendo hacia adelante. Las dos corrientes de poder chocaron en el aire, la luz dorada y el fuego rojo chocando entre sí, creando un torbellino de energía bruta entre ellos. Mark siguió adelante, tratando de obligar a Trigon a retroceder, el rayo dorado crepitaba con poder mientras vertía todo su poder en él. Pero la fuerza de Trigon era inmensa, y se inclinó hacia el choque, presionando su poder hacia adelante. Entonces la boca de Trigon se torció en una sonrisa cruel y dio un último y poderoso empujón. El rayo rojo se hinchó, se volvió más grueso, más fuerte, y se estrelló contra la luz dorada, dominándola. La energía roja se disparó hacia adelante, empujando el rayo de Mark hacia atrás. El Ankh dorado comenzó a parpadear, se formaron grietas a lo largo de su superficie y luego, en un instante, se hizo añicos. El rayo rojo golpeó a Mark con toda su fuerza, e invocó un escudo Ankh frente a él, el símbolo dorado tratando de absorber el ataque. Se mantuvo así por un instante, pero el poder de la explosión de Trigon fue demasiado. El escudo se quebró y luego se hizo añicos como el cristal. La fuerza del impacto hizo que Mark se precipitara hacia atrás, chocando contra la meseta de piedra y golpeando el suelo con tanta fuerza que hizo temblar la tierra. Trigon rugió, las llamas a su alrededor ardían más calientes mientras volaba directamente hacia Mark, su forma cortando el aire como un misil. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, Superman se disparó desde atrás, uniendo sus puños y golpeándolos en la nuca de Trigon. El golpe tomó al demonio por sorpresa, tirándolo al suelo con un estruendo atronador. El cuerpo de Trigon se desplomó, pero Mark estaba listo, convocó su poder y disparó una ráfaga de luz dorada que se estrelló contra el pecho de Trigon, enviándolo a toda velocidad por el aire. Diana ya estaba allí, moviéndose más rápido que una bala, con su escudo levantado. Lo golpeó contra Trigon con todas sus fuerzas, el metal se estrelló contra su mandíbula y le hizo echar la cabeza hacia atrás. El impacto hizo que Trigon volara hacia Al, quien sonrió mientras formaba un enorme bate de béisbol verde con su anillo, dando un paso adelante y balanceándolo como si fuera a hacer un jonrón. El bate impactó en el costado de Trigon, el impacto envió un fuerte crujido a través del vacío mientras Trigon era lanzado de regreso hacia Mark. Los puños de Mark brillaron con una luz dorada mientras los infundía con energía mágica. Voló hacia adelante, encontrándose con Trigon en el aire, y clavó sus puños en el estómago de Trigon en rápida sucesión, cada golpe un golpe brutal y atronador que lastimó las costillas e hizo que el demonio resoplara. El golpe final envió a Trigon a estrellarse contra el suelo, haciendo cráteres en la superficie de piedra de la meseta. Pero Mark no había terminado. Levantó su mano, conjurando un enorme Ankh dorado sobre el demonio caído, el símbolo brillando como un sol en miniatura antes de arrojarlo hacia abajo. El Ankh explotó cuando golpeó, la luz dorada estalló en todas direcciones, creando una onda de choque que sacudió el vacío mismo. Mark levantó sus manos, lanzando un escudo alrededor de la explosión para contener la energía, la barrera dorada parpadeó y se agrietó bajo la tensión, pero aguantó el tiempo suficiente para contener la explosión. Cuando la luz se disipó, Trigon seguía ardiendo, su voz profunda y gutural resonó en el aire. ¿Es este el poder que usas contra mí? Se burló. Con un gruñido, desató un pulso de energía, destrozando el campo de fuerza de Mark y convocando a las llamas a su alrededor para que se arremolinaran más apretadas, más oscuras, más intensas. La tormenta de fuego rugió a su alrededor como un tornado antes de explotar hacia afuera en todas direcciones. Los ojos de Mark brillaron mientras conjuraba escudos dorados alrededor de él y sus aliados, las barreras cobraron vida cuando la tormenta de fuego se estrelló contra ellas.
Superman se apoyó contra el escudo, con la mandíbula apretada, mientras Wonder Woman levantaba sus brazaletes en defensa y Al reforzaba el escudo con la energía de su anillo. Las llamas golpeaban contra los escudos y Mark podía sentir la presión, la tensión, mientras el calor y la fuerza agrietaban las barreras. La luz dorada se fracturó, pero resistieron. Es una lástima verte tan débil, dijo la voz de Nabu desde el interior de Mark, usando su voz. Apenas una fracción de tu antigua fuerza. Alguna vez fuiste un ser al que había que temer. Ahora mírate. Una pálida sombra. Los ojos de Trigon brillaron de rabia, el brillo rojo se volvió más intenso mientras apretaba los puños, su cuerpo ardía con nuevo poder. ¿Te atreves a insultarme? Gritó, el suelo debajo de él se agrietó por la fuerza de su voz. Deja de hacerlo enojar más. Le gruñó Mark a Nabu, mirando a su alrededor, tratando de evaluar su próximo movimiento. Pero Nabu no respondió. Se quedó en silencio, obligando a Mark a actuar por su cuenta. Trigon se lanzó hacia adelante, moviéndose a una velocidad aterradora. Le dio un rodillazo en el estómago a Superman, doblando al kryptoniano por la mitad antes de agarrarlo por la capa y hacerlo girar como un muñeco de trapo, arrojándolo hacia Wonder Woman. Superman chocó con ella y ambos cayeron al suelo con fuerza, deslizándose por la piedra. Al formó un enorme guante verde alrededor de su puño e intentó golpear, pero Trigon extendió la mano, atrapó la construcción y, con un movimiento de su mano, la aplastó en fragmentos verdes. El puño de Trigon salió disparado como un pistón, estrellándose contra la cara de Al y enviándolo a dar volteretas por el aire. Trigon lo siguió, lanzando una andanada de golpes que Al apenas podía seguir, cada golpe destrozaba cualquier defensa que intentara levantar con su anillo. El anillo de Al se encendió, pero el poder de los golpes de Trigon rompió todos los escudos, todas las paredes, hasta que Al estuvo en el suelo, jadeando y sangrando. Mark se abalanzó hacia adelante, conjurando cadenas doradas para atar las extremidades de Trigon, cada eslabón reforzado con energía mágica. Las cadenas serpentearon alrededor de los brazos y piernas de Trigon, apretándolo, sujetándolo en su lugar. Mark apretó los dientes, concentrándose en apretar el agarre, pero Trigon solo sonrió. Con una flexión de sus músculos, Trigon rompió las cadenas, los eslabones dorados se desintegraron en polvo. Los ojos de Trigon brillaron y disparó 2 rayos de fuego directamente a Mark, quien levantó un escudo dorado frente a él. Los rayos impactaron en el escudo y Mark gruñó cuando la fuerza lo empujó hacia atrás, sus pies clavándose en la piedra. Los rayos agrietaron el Ankh, llamas rojas brotaron a través de las grietas y Mark pudo sentir el calor filtrándose. Wonder Woman se acercó por un costado, con su espada en la mano, y cortó el brazo de Trigon. La hoja se clavó profundamente en su carne y Trigon rugió, girando su brazo para darle un revés. La cabeza de Wonder Woman se giró hacia un lado cuando el golpe conectó, haciéndola caer. Pero se recuperó rápidamente, volteándose de nuevo sobre sus pies, la sangre goteaba de su boca mientras cargaba de nuevo. Superman voló bajo, tratando de barrer las piernas de Trigon. Logró atrapar una pierna, tirando con todas sus fuerzas, y por un momento, el equilibrio de Trigon vaciló. Pero Trigon gruñó y pateó a Superman en el pecho, lanzándolo hacia atrás. Superman se estrelló contra el costado de la meseta, el impacto agrietó la piedra. Al voló hacia él formando un enorme taladro con su anillo, con el objetivo de perforar el pecho de Trigon. Envió el taladro hacia adelante, girando a gran velocidad, pero Trigon lo apartó de un manotazo, la construcción verde se rompió con el impacto. Trigon agarró a Al por el cuello, levantándolo del suelo, y apretó, sus garras clavándose en la garganta de Al. Mark cargó, sus puños brillando con luz dorada, y los clavó en el costado de Trigon, golpeando una y otra vez. Los golpes obligaron a Trigon a soltar a Al, pero el brazo de Trigon giró como un garrote, alcanzando a Mark en las costillas y sacándole el aire de los pulmones. Mark jadeó pero no retrocedió, disparando una ráfaga de energía dorada directamente a la cara de Trigon. La luz explotó contra la cabeza del demonio, obligándolo a retroceder, pero solo por un segundo. Trigon dejó escapar un rugido, su cuerpo se hinchó de poder mientras sus llamas se elevaban más. Levantó la mano y, del suelo a su alrededor, surgieron zarcillos sombríos que envolvieron a Superman, Wonder Woman y Al. Los zarcillos se tensaron como serpientes, levantándolos en el aire y apretándolos, obligándolos a luchar contra la aplastante presión. Las manos de Mark brillaron mientras intentaba cortar los zarcillos con hojas doradas de energía, pero las sombras se reformaron tan rápido como las cortó.
La oscuridad que los rodeaba se hizo más espesa, devorando la poca luz que quedaba, y más sombras surgieron del suelo como zarcillos, tratando de alcanzar a Mark. Las sombras arañaron y cortaron su barrera dorada, llevándola hasta el límite. La respiración de Mark era pesada, sus ojos se entrecerraron mientras concentraba toda su energía en sostener la luz contra la oscuridad que se acercaba. El sudor goteaba por su rostro mientras apretaba los dientes, haciendo retroceder la marea negra. Superman, Wonder Woman y Al se mantuvieron firmes, pero no pudieron liberarse por completo de las sombras cada vez más grandes. Trigon flotaba sobre ellos, sonriendo como un depredador, con los ojos brillando con fuego. ¿Es este el llamado poder de Naboo? La voz de Trigon retumbó como un terremoto. ¿Un señor del orden que se esconde detrás de un mortal? ¿Qué bajo has caído? La oscuridad presionaba con más fuerza y Mark podía sentir que su barrera se agrietaba bajo la presión, la luz parpadeaba mientras los tentáculos se abrían paso. Pero entonces vio algo. Entre las sombras, un débil destello de luz. La lanza del destino. Estaba en el suelo, justo fuera del alcance de la oscuridad. Mark tenía los ojos fijos en ella, conteniendo la respiración mientras estiraba la mano. Se concentró, extendió su mano con su poder gravitacional y tiró. La lanza se desprendió de los escombros, voló por el aire y se estrelló contra su mano. En el momento en que sus dedos la rodearon, un poder surgió a través de él como una supernova. La luz dorada de su barrera brilló, convirtiéndose en un blanco ardiente, ardiendo como el corazón de una estrella. Las sombras chillaron cuando la luz se intensificó, retrocediendo, y la barrera de Mark explotó hacia afuera en un destello, vaporizando cada zarcillo oscuro que la tocó. La voz de Naboo llenó la cabeza de Mark. La lanza del destino es un objeto de pureza y poder. Realza cada aspecto de quien la empuña. Su fuerza, su poder, su magia. Por eso Trigon quiso corromperla. El cuerpo de Mark brilló como una llama viva y las sombras se retiraron cuando el poder de la lanza las quemó. Superman, Wonder Woman y Al corrieron a su lado, la luz abrió un camino a través de la oscuridad. Tenemos que golpearlo ahora. Gritó Mark, sintiendo la oleada de poder en sus venas. La voz de Naboo habló a través de él. Debemos trabajar juntos. No podemos permitir que esta criatura del caos siga con vida. Los demás asintieron, listos para luchar. Pero el rostro de Trigon se retorció de rabia y las llamas se arremolinaron a su alrededor. ¿Crees que un palo brillante me detendrá? Gruñó, abriendo los brazos. ¿Aprenderás el significado de la desesperación? Mark no esperó. Levantó la lanza y un rayo de luz cegadora salió disparado de su punta, atravesó el aire y se estrelló contra el pecho de Trigon. El rayo abrió un agujero en el cuerpo del demonio, la luz blanca atravesó la carne y los músculos, dejando al descubierto los huesos. Trigon dejó escapar un gruñido de dolor y se tambaleó hacia atrás mientras miraba la herida abierta en su torso, de la que brotaba fuego y sangre. Morirás gritando. Rugió Trigon y su forma comenzó a cambiar. Sus músculos se abultaron, su piel se oscureció y su apariencia humana se transformó en una forma más grande y descomunal, una versión en miniatura de su verdadero yo. Aún más cuernos brotaron de su frente y las llamas envolvieron su cuerpo como una capa viviente. Golpéenlo ahora. Gritó Mark mientras todos cargaban. Mark se abalanzó primero, con la lanza ardiendo en sus manos mientras la clavaba en el abdomen de Trigon, empujando profundamente y dejando que la luz se encendiera en la herida. La lanza chisporroteó mientras atravesaba la carne y Mark la retorció violentamente. Trigon soltó un bramido, tratando de agarrar a Mark, pero Superman voló por detrás, golpeando con ambos puños la columna vertebral de Trigon. El impacto obligó a Trigon a avanzar, y Mark aprovechó el momento para arrancar la lanza, cortando hacia arriba y abriendo un corte ardiente en el pecho de Trigon. Wonder Woman se lanzó de un lado a otro con el escudo levantado y lo estrelló contra las piernas de Trigon para desestabilizarlo. Era rápida y entraba y salía de su alcance. Al permaneció en el aire, formando gigantescos guanteletes de energía verde alrededor de sus puños, golpeando la cabeza y los hombros de Trigon para mantenerlo fuera de equilibrio. Trigon aulló y disparó rayos de poder rojo desde sus ojos, apuntando a Mark. Mark balanceó la lanza frente a él, creando una barrera blanca y dorada que desvió los rayos, dispersando la energía hacia el cielo. Superman voló bajo, agarró el tobillo de Trigon y tiró con todas sus fuerzas, arrojando al demonio al suelo. Diana, tómala. Gritó Mark, arrojándole la lanza a Wonder Woman. En el momento en que la lanza tocó la mano de Wonder Woman, una luz blanca la envolvió, inundando su cuerpo de fuerza.
Ella saltó alto, empujó la lanza hacia abajo, clavándola en el hombro de Trigon, inmovilizándolo contra el suelo. Llamas blancas brotaron de la herida, y Wonder Woman arrastró la lanza a través de su hombro, desgarrando carne y hueso mientras Trigon rugía de dolor. Ella liberó la lanza de un tirón, cortándola en su cuello en un arco mortal, y se la arrojó a Superman. Superman atrapó la lanza y esta ardió aún más en su agarre. Sus ojos brillaron de un blanco puro mientras enfocaba la energía en su visión de calor, disparando 2 rayos concentrados directamente al pecho de Trigon. La visión de calor, mejorada por el poder de la lanza, atravesó el cuerpo de Trigon como metal fundido, arrancándole pedazos del torso. Superman siguió con una serie de golpes brutales en la cara de Trigon, cada golpe amplificado por la lanza. ¡Al! Gritó Superman, lanzando la lanza al aire. Al formó un látigo verde gigante con su anillo, agarró la lanza en el aire y la hizo girar hacia abajo como una espada, cortando profundamente la pierna de Trigon. La sangre del demonio brotó en un arco ardiente mientras la luz lo atravesaba. Las construcciones de Al brillaron con un tono blanco por el poder de la lanza mientras balanceaba la lanza de un lado a otro, cada golpe cortaba las extremidades de Trigon y lo obligaba a tropezar y vacilar. Su curación estaba trabajando a toda marcha para reconstruir su cuerpo. También tenía que superar la mancha de luz que la lanza había dejado atrás. Mark se apresuró a entrar de nuevo, agarró la lanza del arma de Al y la clavó en el costado de Trigon. Concentró sus poderes de gravedad, levantó a Trigon y lo golpeó contra el suelo. La lanza brilló con toda su intensidad y Mark empujó más profundo, llamas blancas brotaban de cada nueva herida. Trigon gruñó, empujando hacia atrás contra la gravedad, luchando por ponerse de pie. Lanzó un golpe salvaje contra Mark, pero Wonder Woman bloqueó el golpe con su escudo, sus músculos se tensaron mientras contenía la fuerza del demonio. Superman tuvo que ir detrás de ella para evitar que saliera volando. «Sigue», gritaron mientras paraban el siguiente golpe, creando una abertura. Mark apuñaló la lanza hacia arriba, atravesando la caja torácica de Trigon, la luz quemaba el hueso. «No la tocarás nunca más», gritó Mark, retorciendo la lanza mientras empujaba más profundo, dejando que las llamas blancas quemaran el cuerpo de Trigon. Superman voló a continuación, estrellándose contra la mandíbula de Trigon con un uppercut, seguido de otro puñetazo en el estómago. Los golpes hicieron que Trigon se tambaleara hacia atrás, con la lanza todavía incrustada en sus costillas. Al convocó un ariete verde gigante y lo estrelló contra la espalda de Trigon, impidiéndole recuperarse. Mark liberó la lanza y la hundió profundamente en la espalda de Trigon, hundiendo la hoja hasta la empuñadura. El rugido de Trigon fue ensordecedor cuando el poder de la lanza inundó su cuerpo, obligándolo a arrodillarse. «Ahora», gritó Mark. Superman, Wonder Woman y Al se apresuraron, puños, espadas y construcciones verdes golpeando a Trigon por todos lados. Cada golpe quebraba huesos, desgarraba carne y hundía aún más al demonio. Trigon, furioso, liberó una onda expansiva de fuego abrasador de su cuerpo. Las llamas explotaron hacia afuera. Superman y Wonder Woman fueron lanzados hacia atrás, con escudos y brazos levantados en defensa. Las construcciones de Al parpadearon y se rompieron cuando fue obligado a alejarse. Mark se volteó hacia atrás en el aire, pero antes de que Trigon pudiera recuperarse, los ojos de Mark brillaron y extendió su mano, invocando la fuerza de sus poderes de gravedad. El cuerpo de Trigon fue tirado hacia Mark como un muñeco de trapo, sus heridas derramaron fuego y sangre ennegrecida. Con un grito, Mark arrojó la lanza, la hoja silbando mientras cortaba el aire. Perforó el pecho de Trigon, la fuerza del lanzamiento fue tan fuerte que estalló a través de su espalda. Antes de que Trigon pudiera reaccionar, The Flash estaba allí, atrapando la lanza cuando salió. En el momento en que la lanza tocó la mano de Flash, se desvaneció en un borrón de luz, moviéndose tan rápido que parecía un rayo viviente. The Flash rodeó a Trigon, apuñalándolo millones de veces por segundo. La velocidad de cada golpe causó ondas de choque, la lanza atravesó el cuerpo de Trigon, cada embestida extrajo más sangre y llamas. La carne de Trigon se desgarró como papel mientras la lanza lo atravesaba una y otra vez, y todo el tiempo, Flash movió más rápido, el aire a su alrededor se encendió por la pura fricción de su velocidad. Mark se concentró, extendió ambas manos e invocó cadenas de luz doradas. Se dispararon como látigos, envolviendo las extremidades y el torso de Trigon, constreñiéndolo, atándolo más fuerte con cada segundo. Un símbolo dorado gigante se formó alrededor del cuello de Trigon, bloqueándolo en su lugar mientras Flash continuaba su asalto, la lanza apuñalando profundamente, desgarrando músculo y hueso.
Trigon rugió de frustración, sus ojos brillaban intensamente mientras liberaba una ola de calor tan intensa que derritió la piedra debajo de él en lava burbujeante. La lava se extendió como un charco, formando manos que alcanzaron a Flash, pero él fue demasiado rápido, lanzándose entre las garras fundidas que lo agarraban, esquivando cada intento de atraparlo. Las manos se balancearon salvajemente, fallando por millas mientras Flash apuñalaba a Trigon una y otra vez. Superman y Wonder Woman volaron hacia ellos con los puños hacia atrás. Ambos golpearon con los puños el cráneo de Trigon con un crujido espantoso, la fuerza del golpe resonó en el vacío. La cabeza de Trigon se echó hacia atrás de golpe, formándose una abolladura en su cráneo, y de su boca salieron llamas mientras gritaba de dolor. Se está debilitando. Gritó Nagu a través de Mark. Mark no dudó. Voló hacia Trigon, aumentando la gravedad alrededor del cuerpo del demonio, presionándolo como el peso de una montaña. Las cadenas se apretaron, el Ankh se contrajo y Trigon se vio obligado a arrodillarse, luchando por liberarse. Flash continuó apuñalando, cada golpe crujía los huesos y abría las heridas más. Superman y Wonder Woman se turnaron para golpear a Trigon, cada golpe lo obligaba a caer más. Al se sumó al asalto, creando cadenas verdes gigantes para envolver a Trigon, reforzando las ataduras de Mark. Pero incluso atado, Trigon luchó como un monstruo. Flexionó sus músculos, las cadenas crujieron y crujieron. El Ankh alrededor de su cuello parpadeó cuando el poder de Trigon aumentó y, con un bramido, destrozó las ataduras en una explosión de luz roja. Sus ojos ardían intensamente y conjuró una ilusión compleja. Una red invisible de magia roja debajo de los pies de Flash. Cuando Flash movió para apuñalar nuevamente, la red se activó y el suelo estalló en púas que atravesaron su pierna y lo atraparon en el lugar. Flash gritó de dolor, se le torció la pierna y apenas logró lanzarle la lanza a Mark antes de que las púas pudieran atravesarlo aún más. Mark atrapó la lanza y Superman llegó al instante, agarró a Flash y lo arrastró fuera de las púas. Ahora. Gritó Mark, agarrando la lanza con Superman. Los ojos de Superman ardían de blanco mientras disparaba visión de calor, los rayos quemaban como el núcleo de una estrella. Mark empujó su mano libre hacia adelante, desatando una ráfaga de luz pura y poder. Los dos ataques se combinaron, un rayo de energía ardiente que atravesó el aire y se estrelló contra el pecho de Trigon. Trigon intentó conjurar un escudo, la energía roja se arremolinaba a su alrededor, pero la explosión combinada lo atravesó como si fuera vidrio, rompiendo la barrera en pedazos. La energía quemó su carne, enviando llamas y sangre volando en todas direcciones, obligando al demonio a tambalearse hacia atrás, rugiendo de agonía. «Manténlo ocupado», gritó Mark. Superman asintió y se lanzó hacia adelante, con los puños apretados mientras golpeaba el torso de Trigon con implacables golpes. Wonder Woman voló por encima, con su espada en alto, cortando los ojos y la cabeza de Trigon para cegarlo. Al formó construcciones verdes, púas, cadenas y machas, y las estrelló contra los brazos y las piernas de Trigon. Pero sin el poder de la lanza, sus golpes no fueron suficientes para mantener al demonio abajo. Trigon se defendió y cada golpe hizo que sus atacantes cayeran al suelo. Agarró a Superman por el brazo y lo arrojó al suelo con tanta fuerza que se hizo un cráter. Las construcciones verdes de Al se rompieron bajo los puños de Trigon y Wonder Woman fue atrapada en el aire por un revés que la envió a estrellarse contra las ruinas. Mientras tanto, Mark levantó la lanza y, con su mano libre, convocó dos esferas. Una azul y otra roja. Las esferas giraron una alrededor de la otra como estrellas en órbita, crepitando con poder mientras se fusionaban en la punta de la lanza, formando una energía púrpura que giraba. La lanza palpitaba, la energía se volvía más densa, más caótica, a medida que se acumulaba en la punta. Mark miró hacia arriba justo a tiempo para ver a Trigon agarrar a Wonder Woman por el cuello, levantándola, lista para aplastarle la tráquea. Mark entrecerró los ojos y disparó una esfera roja con su mano libre, la fuerza de la explosión golpeó la cabeza de Trigon y lo obligó a retroceder. «Quítate de encima de ella», gritó Mark mientras Trigon tropezaba. Trigon gruñó, soltó a Wonder Woman y dirigió su furia hacia Mark. «Te voy a destrozar», rugió, cargando hacia adelante, dejando un rastro de llamas detrás de él como un cometa. Mark apuntó la lanza directamente a Trigon, y la esfera violeta de la punta se hizo más brillante, expandiéndose hasta alcanzar el tamaño de una casa. «Esta vez no», murmuró. La esfera estalló en una corriente concentrada de luz violeta, teñida de luz blanca. Los ojos de Trigon se abrieron de par en pánico. «No».
Gritó, levantando escudo tras escudo frente a él. Pero el rayo los atravesó, uno tras otro, y cada barrera se rompió como el cristal. La fuerza de la explosión empujó a Trigon hacia atrás paso a paso, y su cuerpo comenzó a humear y arder mientras el rayo atravesaba sus defensas. ¡Vamos! Las manos de Mark temblaron por el esfuerzo de mantener el rayo mientras el último escudo de Trigon se hacía añicos y la energía lo golpeaba con toda su fuerza, quemándole el pecho, mientras las llamas y la luz le devoraban la carne. El rayo obligó a Trigon a retroceder, aplastándolo contra el firmamento del vacío. La sólida barrera se quebró bajo la tensión, astillándose como un espejo. «Mierda», susurró Mark al ver que las grietas se extendían. «No, no, no». Aulló Trigon cuando la barrera se rompió y se vio obligado a salir a la oscuridad infinita que había más allá. Las criaturas del vacío, masas colosales y retorcidas de ojos, dientes y tentáculos, se abalanzaron sobre él de inmediato. Trigon rugió de rabia y desesperación, atacándolos con todo el poder que pudo reunir, lanzando llamas y magia oscura, tratando de matarlos. Pero fue inútil. Las criaturas devoraron la energía, sus tentáculos absorbieron cada pizca de poder. Se aferraron a él, garras y colmillos desgarrando su carne, desgarrándolo pieza por pieza, sus gritos resonaron a través del vacío. Mark, jadeante y tembloroso, clavó la lanza en el suelo y un campo gravitacional masivo surgió del punto de impacto, empujando a las criaturas hacia atrás. Las criaturas gruñeron, tratando de luchar contra la atracción, sus enormes formas arañando y mordiendo, pero el campo las mantuvo a raya, por ahora. «Todos fuera», gritó Mark, convocando una puerta dorada con forma de Ankh detrás de él, que conducía de regreso a la entrada original a la Tierra. Superman, herido pero aún en movimiento, recogió a algunos de los cultistas y los llevó a través del portal. Para él, salvar vidas era algo instintivo, incluso si eran del enemigo. Al voló por encima, creando una esfera verde para recoger a los cultistas restantes y llevarlos a un lugar seguro. Flash, a pesar de su pierna rota, cojeó hasta el altar y recogió con cuidado al bebé que lloraba. Se lo entregó a Raven, que abrazó al niño con fuerza, con los ojos húmedos de lágrimas. Wonder Woman ayudó a Raven a ponerse de pie y la guió hacia el portal. Cuando pasaron junto a Mark, Raven se giró con ojos suplicantes. «Ven con nosotros. Por favor». «Lo haré», dijo Mark, forzando una sonrisa. «En cuanto todos estén a salvo». Raven vaciló, con el estómago retorcido por la inquietud, pero asintió y atravesó el portal con los demás. Mark apretó más la lanza mientras las criaturas presionaban más contra el campo gravitatorio, sus ojos clavados en él como si fuera una presa. Más allá de ellos, vio que algo se movía. Una sombra más grande que cualquier otra que hubiera visto. Emergió lentamente, con el cuerpo cubierto de tentáculos retorcidos y una cara llena de innumerables ojos y colmillos. «Ahora». La voz de Nabu sonó con urgencia. «Todos han cruzado el portal. La lanza detendrá a las criaturas, pero solo por un momento». Las manos de Mark temblaron mientras asentía y finalmente soltó la lanza. El campo gravitacional explotó cuando atravesó rápidamente el portal con forma de Ankh y la oscuridad lo invadió en el momento en que salió. Lo último que vio fue la luz de la lanza siendo devorada por las criaturas mientras destrozaban todo lo que se interponía en su camino. Mark salió por el otro lado, sin aliento, y el Ankh brillante se cerró detrás de él. Pudo ver a las criaturas chocar contra la barrera dorada, mientras se consumía el último rayo de luz. «Ciérrala ahora», gritó John. Mark sacó la llave de Houdini de su bolsillo, la arrojó al aire donde estaba el portal y la hizo girar en el sentido de las agujas del reloj. El portal cobró vida una última vez y luego se derrumbó sobre sí mismo, sellando la grieta. Mark levantó las manos y la luz brotó de ellas mientras arrancaba el portal de su anclaje en la realidad, desintegrándolo en la nada. El aire quedó en silencio. Mark, Superman, Wonder Woman, Al y Flash permanecieron en silencio, respirando con dificultad, cubiertos de sudor y sangre, con sus cuerpos maltrechos. Todos miraron a su alrededor y vieron a los cultistas inconscientes o contenidos. Finalmente, dieron un suspiro de alivio. Raven corrió hacia Mark. Lo abrazó con fuerza y hundió la cara en su pecho. Todo su cuerpo se estremeció, sintiendo alivio y alegría. «Estás aquí, estás bien», susurró, abrazándolo como si fuera a desaparecer de nuevo. Pero Mark no se movió, no le devolvió el abrazo. Se quedó rígido, con el rostro inexpresivo y los ojos distantes como si la mirara directamente. Raven frunció el ceño mientras se apartaba, buscando sus ojos. «Mark».
Preguntó confundida, estirando la mano para tocarle la cara. Una voz resonó en la boca de Mark, más profunda, más fría. Naboo. La Liga de la Justicia no ha logrado mantener el orden. Este mundo ha caído en el caos. No permitiré que esto continúe. El cuerpo de Mark se irguió y el aura dorada que lo rodeaba se encendió. Usando este recipiente, comenzaré a traer verdadero orden al mundo. No. Gritó Raven, dando un paso atrás horrorizada. Por favor, déjalo ir. Mark no está bajo tu control. Es mío, respondió la voz de Naboo con voz llana. Este cuerpo me permite desplegar más poder que mis anteriores anfitriones. Es necesario. Los ojos de Raven se llenaron de lágrimas y la desesperación se apoderó de ella. Miró a Mark, tratando de encontrar alguna señal de él, pero su rostro permaneció inexpresivo, carente de emoción. Pero entonces algo cambió. El brazo de Mark comenzó a oscurecerse, las venas se volvieron negras. El brazo oscurecido se estiró lentamente, sus dedos rozaron el casco del destino y se lo arrancó de la cabeza con un movimiento rápido. El casco cayó al suelo y el brillo dorado alrededor de Mark se desvaneció al instante. Su ropa volvió a su traje normal y su cuerpo se hundió mientras caía sobre una rodilla, jadeando, el cansancio era evidente en su rostro. Análisis completo. La influencia de la entidad provenía del casco, la voz de Eve habló nítidamente en su oído. ¿Estás satisfecho con mi interferencia? Mark parpadeó, todavía desorientado, pero cuando el control se desvaneció, asintió lentamente. Sí, buen trabajo, suspiró con voz ronca. Raven no perdió un segundo. Agarró a Mark y lo abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza que antes. Pensé que te había perdido, susurró con voz temblorosa mientras lo abrazaba con fuerza, tratando de tener cuidado de no lastimar al bebé. Sus dedos se clavaron en su espalda como si temiera que se le volviera a escapar. Mark la rodeó con sus brazos esta vez, acercándola más. Miró al bebé acunado en sus brazos, con su carita asomándose, los mechones oscuros de cabello en su cabeza. Los ojos de Mark se suavizaron y extendió la mano, acariciando suavemente la mejilla del bebé con un dedo. Nunca había visto algo tan perfecto, susurró. Su voz estaba cruda por la emoción mientras se inclinaba y besaba a Raven profundamente, sus frentes presionadas mientras la abrazaba. Los ojos de Raven se cerraron mientras se besaban, sintiendo su calor, sintiéndolo allí. Por un momento, no hubo nada más que ellos dos, su bebé acurrucado a salvo entre ellos. El momento se interrumpió con un carraspeo fuerte y extraño. Mark levantó la cabeza de golpe, interrumpiendo el beso, y sus ojos se encontraron con un rostro familiar. Cara, de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados y una expresión en su rostro que reflejaba conmoción, confusión y enojo. Oh, mierda. Nota. Eso es todo, amigos, este es el final del arco. El siguiente arco es el arco de la guerra interestelar, pero antes de eso, un mini arco donde Mark finalmente recupera todos sus recuerdos y aprende a adaptarse a la vida como padre, además de vivir con la muerte de sus amigos. Otras cosas que he adelantado que sucederán también, como Galatea y los Viltrumitas atacando. De todos modos, espero que hayan disfrutado el arco. Me voy. Chapter 59. The Calm. En Metrópolis, se podía ver una extraña visión mientras Nolan Grayson, el antiguo héroe Omniman y actual invasor planetario, caminaba sin ganas por una vieja casa en las afueras de la ciudad. Era lo más cercano a los suburbios que se podía encontrar en la metrópolis futurista, pero más que eso, era el antiguo hogar de Nolan, el que había compartido con su ex esposa y su hijo, Mark. Tenía tiempo de sobra, ya que la recuperación de Lucan había tardado más de lo esperado, algo que Nolan comprendía, dado que había sufrido un golpe del mismo ataque, aunque el suyo había sido más severo. No sabía por qué había regresado aquí, pero ahora que lo estaba, un extraño sentimiento comenzó a burbujear en su interior. Intentó analizar esa sensación mientras pasaba los dedos por la isla del centro de la cocina. Parecía arrepentimiento, pero sabía que era diferente, como si lamentara no estar más en esa casa. Al girar la cabeza, pudo oír a Anissa al borde de sus sentidos. Dejó de lado esos extraños sentimientos y se concentró en la tarea que tenía entre manos. Con Lucan recuperándose, habían recuperado toda su fuerza, lo que significaba que su próximo ataque no fallaría, pero Nolan no iba a correr ningún riesgo. De una manera poco viltrumita, comenzó a formular un plan que no dependiera de la fuerza bruta. Anissa voló hacia el jardín y cruzó la puerta. ¿Nos oirá el kryptoniano desde esta distancia?, preguntó, yendo directamente al grano.
No, tendría que estar escuchándonos activamente para aislar nuestras voces, respondió Nolan. Había reunido una cantidad considerable de información sobre la Liga de la Justicia y sus miembros, especialmente Superman, su único igual en cuanto a poder puro. Entonces, ¿qué estamos esperando? Lucan está esperando la señal en la litosfera, dijo Anissa, con un tono de fastidio. Hay muchos individuos fuertes en este planeta. Si deciden unirse, existe la posibilidad de que perdamos, dijo Nolan con severidad, volviéndose hacia ella. ¿Quieres fallarle al Imperio? Esa es una pregunta tonta, respondió ella. Entonces, sigue mi ejemplo. Soy el agente principal. He hecho esto durante siglos, mucho antes de que tú nacieras, añadió. Anissa se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared. Muy bien, Nolan, pero si vuelves a fallar, te mataré yo misma, dijo con voz tranquila. No fallaremos, dijo Nolan, con expresión grave mientras miraba hacia la sala de estar, donde los cuerpos de los residentes actuales yacían en el suelo. Siempre sentía lo mismo cuando cerraba los ojos. Impotencia, parálisis. Estaba inmovilizado contra el suelo, sin poder hacer nada más que observar cómo Baibieu era destruida. Los edificios se derrumbaban y explotaban, los cuerpos eran destrozados y los gritos llenaban el aire como una sinfonía cruel. Pero lo peor no era la carnicería, sino el reflejo de sí mismo en el caos. Vio su propio rostro deformado en una monstruosa sonrisa, sus propias manos cometiendo las atrocidades. Observó cómo levantaba a Gary por el cuello y lo retorcía hasta que se lo arrancó. La sangre brotó como una fuente, salpicando las ruinas que los rodeaban. Vio a Amelia, con sus extremidades aplastadas y destrozadas por una de sus esferas azules, y sus gritos de agonía resonaban en sus oídos. Megan. Emma. John. Todos los que había conocido en Baibieu habían desaparecido, sus rostros lo perseguían como fantasmas en la oscuridad. Los Evans, que solo le habían mostrado amabilidad, habían pagado con la vida por su bondad. Y allí estaba él, vivo, respirando, caminando. Parecía una broma cruel, un crimen contra el universo, que él hubiera sobrevivido mientras que ninguno de ellos lo había logrado. Mark abrió los ojos con un jadeo y vio el frío techo de metal de la sala de vigilancia. Su pecho se agitó mientras yacía allí, mirando fijamente a la nada, con el peso de sus recuerdos presionándolo como un torno. Pero alejó esos pensamientos con fuerza practicada. Solo había una persona responsable de lo que sucedió en Baibieu, y esa persona ahora estaba muerta. Se frotó los ojos y se sentó. Sus pies tocaron el piso metálico helado. La cama a su lado estaba vacía. Demasiado vacía. Es tiempo, murmuró con voz ronca en el silencio. 3:34 am. Llegó la respuesta suave y mecánica de Eve. Mark suspiró, sabiendo que no volvería de dormir. No esa noche. No por un largo tiempo. Se levantó de la cama y se arrastró hasta el pequeño armario, cuyo contenido era escaso y uniforme. Sus pertenencias personales, su antigua vida, habían sido destruidas junto con Baibieu. Por ahora, tenía que conformarse con lo que la Liga le había proporcionado. El uniforme estándar. Se puso una camiseta blanca sencilla, un par de calzoncillos nuevos y el mono gris con el símbolo de la Liga de la Justicia en el pecho. Práctico. Limpio. Sin alma. Una vez vestido, se puso los zapatos y salió al pasillo. La torre de vigilancia estaba bañada por una luz tenue, el equivalente artificial de las horas nocturnas. No tenía ningún destino en mente. Solo necesitaba moverse. Al menos le daba la oportunidad de pensar en todo lo que había sucedido la semana pasada. Aunque lentamente, sus recuerdos comenzaron a volver a fluir de su antigua vida, los primeros fueron los de Kara, luego los de su madre, y pronto todo volvió a fluir. Sin embargo, lo más extraño fue lo desconectados que se sentían los recuerdos al principio, como si solo estuviera recibiendo imágenes sin ningún significado asociado a ellas. Por un momento, sintió que había dos Marks diferentes, el que vivía en Baibieu y el que no. Cuando el sentimiento asociado con sus recuerdos regresó, sintió que ahora no era ninguno de los dos Marks. De hecho, se sentía como una extraña amalgama de ambos, si es que era tan diferente en primer lugar. Mark se dio un golpe en la cabeza. Demasiado pronto para una crisis existencial, pensó para sí mismo. Aunque con esos recuerdos llegó la tristeza al pensar en Oliver, su hermano menor. No lo conocía en absoluto, pero deseaba haberlo hecho, nunca mereció lo que le sucedió. Después de caminar un rato, apareció frente a una puerta.
Contuvo sus movimientos, se acercó silenciosamente e ingresó el código correcto, que la abrió. Avanzando sin hacer ruido, se encontró en una espaciosa sala de estar que se abría a una zona de cocina, con 3 puertas que conducían a ella. Una puerta conducía a una ducha y las otras 2 a dormitorios. Esta era solo una de las muchas salas familiares en la atalaya. Muchos de los miembros de la liga tenían sus propias familias. Ya sea que necesitaran un lugar seguro o simplemente quisieran pasar tiempo con su pareja, podían hacer uso de estas habitaciones. La idea, sorprendentemente, había sido implementada por el propio Batman. Incluso si a Mark no le gustaba el hombre, tenía buenas ideas, bueno, la mayoría de las veces. Sin embargo, cuando se trataba de personas, era muy deficiente. ¿Cuánto se podría haber evitado si Batman hubiera hablado con él? Si alguno de ellos se hubiera tomado el tiempo de comunicarse, en lugar de actuar basándose en suposiciones. Mark había crecido en la Tierra. Su madre era de aquí. El hecho de que fuera en parte alienígena no significaba que estuviera aquí para conquistar. Por lo que Kara le había dicho, él tenía esas mismas sospechas cuando Superman llegó por primera vez. Y había sentido lo mismo cuando ella misma había llegado a la Tierra. Mark se acercó a la segunda puerta sin hacer ruido y la abrió. En cuanto cruzó el umbral, una cosa atrajo su atención. La pequeña cuna que descansaba en un rincón tranquilo cerca de la ventana. Su corazón dio un vuelco y se le hizo un nudo en el estómago mientras se dirigía hacia ella. Allí, durmiendo plácidamente, estaba su hijo. Su hijo. Aún no parecía real. Mark se inclinó, lo levantó con cuidado y sintió que se le revolvía el estómago cuando la pequeña figura de su hijo, que se retorcía, reposó en sus brazos. Era real. El amor abrumador que sentía por el pequeño bulto en sus brazos era indescriptible. No podía imaginarse arrepentirse alguna vez de lo que había sucedido para traerlo allí. La culpa aún rondaba en el fondo de su mente, pero todo lo que tenía que hacer era sentir a su hijo retorcerse en su abrazo para recordar lo que más importaba. Haría cualquier cosa por él. A pesar de lo enojada que estaba Raven con él en ese momento, le había permitido hacer una cosa. Desde que recuperó sus recuerdos, Mark sabía que solo había un nombre que podía elegir para su hijo. No había otro que se sintiera bien. Mark colocó su dedo hacia abajo y una pequeña y suave mano lo envolvió. Waylon Grayson, nacido el 10 de junio de 1961, es un actor y actor estadounidense. La mirada de Mark se desplazó hacia la cama, donde dormía su esposa. Por supuesto, había estado despierta todo el tiempo. Sin duda tenía docenas de hechizos colocados por toda la habitación, cada uno de los cuales la alertaba de cualquiera que se atreviera a acercarse a ellos o amenazar a su bebé. Meció a Waylon un poco más, dándole un suave beso en la frente antes de colocarlo de nuevo en la cuna. Entonces, Mark se volvió hacia Raven. Ella estaba sentada en el borde de la cama, con los brazos cruzados. Le había pedido prestado un camisón a Kara, uno que le quedaba un poco grande, lo que le permitía ver perfectamente su cuerpo. Antes de casarse, había sido una tortura estar juntos. El cuerpo esbelto y tonificado de Raven, firme y terso como el de la mayoría de las heroínas, era seductor. Sus muslos eran gruesos y, aunque no grandes, su busto era generoso. Pero, con diferencia, su rasgo más llamativo era su piel suave y pálida de color gris y la cascada de su pelo violeta. Era hermosa en todos los sentidos y él la amaba casi tanto como amaba a su hijo. Aunque en ese momento no estaba en su mejor momento. A pesar de no recordar a Kara en ese momento, se había casado y había tenido un hijo con otra mujer, y aunque no se le podía culpar por ello, no podía culpar a las mujeres por necesitar un tiempo para adaptarse. Al menos eso era lo que le decían, que necesitaban un tiempo para hablar de las cosas entre ellas antes de que sucediera algo más. Para Raven eso significaba darle el trato silencioso, pero desafortunadamente para ella eso no fue tan efectivo como ella pensaba. Mark había pasado meses con Raven antes de que ella dijera una sola palabra, y después de un largo tiempo viviendo juntos él podía leerla como un libro. Así que no importaba qué lenguaje corporal ella intentara usar como fachada, todo se desmoronaba cuando él se arrodillaba y la miraba a los ojos violetas. Ella lo amaba tan profundamente como él la amaba, e incluso con esta difícil situación eso no cambiaría. Sin embargo, ella era terca, así que él no le diría ni una palabra hasta que estuviera lista, pero eso no significaba. Mark se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de ella, besándola profundamente. Ella le correspondió de inmediato y sin dudarlo, sus brazos envolvieron su cuello mientras hacía todo lo posible para profundizar el beso.
Los brazos de Mark la envolvieron, él comenzó a endurecerse al sentir su cuerpo cálido a través de la fina tela de su camisón. Ella prácticamente estaba gimiendo en su boca en este momento e incluso estaba tratando activamente de tirarlo hacia la cama, pero él la detuvo. Se apartó del beso y miró su rostro profundamente sonrojado, ella estaba jadeando pesadamente y sus ojos revoloteaban. Mark la besó en la nariz antes de inclinarse hacia adelante y susurrar. Buenas noches. Ella le lanza una mirada furiosa que parece un lindo puchero, sin embargo él sonríe antes de echarle una última mirada a Waylon y luego salir de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Sin embargo, cuando se fue, se encontró cara a cara con una cara muy molesta y muy embarazada que dormía en la otra habitación. Sabes que podría escucharte orinar en tu habitación si quisiera, dijo en un tono escueto. Espero que no, dijo con una sonrisa tímida mientras se rascaba la nuca. Cara pareció enfadada durante unos segundos más antes de suspirar y dejar que su enojo se desvaneciera. Se acercó a él y lo abrazó con fuerza, una acción que él correspondió. La parte más difícil de todo esto era que él también amaba a Cara, habían compartido muchas cosas juntos, incluso si no había pasado tanto tiempo con ella como con Raven. No por falta de esfuerzo, pensó para sí mismo. Aunque parecía que en el momento en que conoció a Cara no tuvo un segundo de descanso, aparte del momento en que tuvo un agujero en el estómago. Se tensó un poco al recordar a cierta persona que acompañaba ese recuerdo. Aunque si Cara sintió su cambio, no dio ninguna señal. Tendré que encontrarla pronto, pensó. Pero honestamente, con la delicada situación en la que se encontraba ahora, mencionar a Arley definitivamente sería patear el avispero. Cara apoyó la cabeza en su pecho. Me alegro de que estés en casa, susurró, frotando su mejilla contra la de él e inhalando profundamente. Lamento haberte dejado en este estado, respondió Mark, moviendo los brazos para frotarle la espalda y acariciarle el cabello suavemente. No fue tu culpa. Salvaste a mucha gente ese día, murmuró Cara mientras se apartaba un poco para mirarlo. Sus ojos se encontraron con los de él, tan azules, como el color del cielo. Es realmente hermosa, pensó Mark. Cara siempre había sido una de las mujeres más deslumbrantes que había visto, y eso no había cambiado ni un ápice. No estoy enojada contigo, Mark, dijo suavemente. Él arqueó una ceja. Bueno, lo era, admitió ella, bajando la mirada. Pero ya no lo soy. Ella lo miró y su expresión cambió ligeramente. Es solo que, es difícil saber que la persona que amas está casada con otra persona, dijo con un dejo de derrota en su voz. Mark abrió la boca para hablar, pero Cara lo detuvo colocando un dedo sobre sus labios. Solo necesitamos un poco más de tiempo para discutir cosas, dijo misteriosamente. Antes de que él pudiera preguntarle qué quería decir, ella se puso de puntillas y lo besó profundamente. Fue un beso lento y prolongado, un beso que transmitía todas las emociones que no había expresado. Cuando finalmente se apartó, una sonrisa burlona tiró de sus labios mientras lo empujaba juguetonamente. Te amo, Mark. Ahora vete de aquí antes de que te eche, bromeó. Mark sonrió y le lanzó un beso mientras se daba la vuelta para marcharse. Mientras caminaba por el pasillo, se sentía más ligero que en días anteriores, aunque su sangre todavía estaba hirviendo. Después de besar y abrazar a dos de las mujeres más hermosas del mundo, no tengo ninguna posibilidad de dormir esta noche, pensó. En lugar de dirigirse a su habitación, Mark se dirigió al gimnasio. Entró y exhaló lentamente, tratando de calmarse. Se bajó la cremallera del mono y se lo ató a la cintura. No era un atuendo ideal para ir al gimnasio, pero tendría que servir. Pasaron un par de horas y el ritmo constante de su entrenamiento no lo agotó. Estaba a mitad de la repetición cuando se abrió la puerta. Al oír que se acercaban los pasos, bajó las pesas y se dio la vuelta, levantando una ceja con cierta sorpresa. Superboy. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que Mark lo había visto, aunque para Connor, debían haber sido solo unos meses. Nunca pensé que volvería a ver tu cara, dijo Connor mientras se acercaba y se detenía a unos metros de distancia. Lamento decepcionarte, respondió Mark, enderezándose en toda su estatura. Por un breve instante, el aire se sintió pesado y la tensión persistió como una nube de tormenta. Luego, como si hubieran dado una señal, ambos retiraron las manos y las aplaudieron. La fuerza del golpe creó una pequeña onda expansiva que resonó por toda la habitación. Me alegro de que estés vivo, dijo Connor, con una leve sonrisa rompiendo su habitual comportamiento estoico.
Me alegro de que tú también lo estés, respondió Mark. Cuando me enteré de que Bizarro te perseguía, no estaba seguro de que pudieras llegar a ayudar a los demás. Connor se encogió de hombros. Fue difícil, pero Cal apareció en el momento justo y se encargó de él. A pesar de las palabras tranquilas, Mark captó un destello de decepción en la expresión de Connor. Mark lo observó por un momento. ¿Le agradaba Connor? ¿Cómo no iba a agradarle? Connor se había quedado para luchar contra Donsdale junto a él cuando otros huyeron. El propio padre de Mark había huido, pero Connor había estado allí, codo con codo. Ese tipo de lealtad era poco común. Incluso si Mark lo había arrojado al otro lado del estado durante uno de sus primeros enfrentamientos. ¿Qué haces aquí tan tarde? Preguntó Connor, rompiendo finalmente el silencio. No pude dormir, admitió Mark, mirando hacia atrás, a la máquina de pesas reforzada que tenía detrás. Aunque estaba diseñada para personas con capacidades diferentes, no le suponía un gran desafío. Pensé que intentaría cansarme, pero no lo consigo. La sonrisa de Connor era débil. ¿Quieres entrenar? Mark arqueó una ceja. ¿Spar? No te lo tomes a mal, pero no estamos exactamente al mismo nivel. Eso es ofensivo, respondió Connor, impasible. Pero las cosas son un poco diferentes ahora. Entonces, ¿quieres entrenar o no? Mark lo pensó un momento y luego se encogió de hombros. Está bien. La sonrisa de Connor se hizo más amplia. Bien. Hagamos esto afuera, dijo, sonando como un pan callejero. Mark resopló y sacudió la cabeza mientras seguía a Connor fuera del gimnasio. Esto va a ser interesante, pensó con una sonrisa burlancia. Mark no podía decir que no estaba confundido cuando llegaron a la esclusa de aire. Antes de que pudiera decir nada, Connor los encerró y despresurizó la habitación. Mark respiró profundamente cuando el silbido del aire se desvaneció y vio cómo la puerta se abría hacia el vasto vacío del espacio. Connor, ¿qué estás haciendo? Preguntó Mark telepáticamente, dirigiendo sus pensamientos hacia el kryptoniano. Para su sorpresa, Connor salió volando directamente de la atalaya. Hasta donde Mark sabía, Connor no podía volar, al menos no sin esos parches que siempre llevaba consigo. ¿Lleva uno puesto ahora? Se preguntó Mark. Espero que tenga uno de repuesto. Realmente no quiero tener que arrastrarlo de regreso si esa cosa se desgasta. Mark voló tras él y lo alcanzó rápidamente. Connor lo miró y, sin preámbulos, comenzó a explicar. Durante la subasta subterránea, cuando el Joker convirtió a todos en kryptonianos, a mí también me afectó. Pero cuando pasó el efecto, fue diferente para mí. Como ya soy mitad kryptoniana, fortaleció mi ADN y los efectos fueron permanentes. Las cejas de Mark se alzaron. ¿Entonces ahora tienes los mismos poderes que Superman y Kara? Connor asintió. Sí, aunque dudo que alguna vez pueda alcanzar su nivel. Mark sonrió. Si Connor tuviera ese tipo de poder ahora, este combate se habría vuelto mucho más interesante. Sin previo aviso, Mark corrió hacia él. Connor apenas tuvo tiempo de reaccionar, levantando los brazos para bloquearlo justo cuando el puño de Mark se estrelló contra él, la pura fuerza lo hizo salir disparado hacia atrás. Golpe bajo, se quejó Connor antes de lanzarse hacia él a toda velocidad. Mark atrapó el puñetazo, pero Connor siguió empujándolo, obligándolo a retroceder a través del vacío. Mark respondió con un fuerte cabezazo en la nariz, lo que hizo que Connor gruñera de dolor, antes de clavarle la rodilla en el estómago. Mark se dio la vuelta, lo agarró y lo arrojó al vacío, luego salió disparado tras él y le conectó una serie de fuertes puñetazos. Connor gruñó con los dientes apretados, atrapó el brazo de Mark en medio del ataque y contraatacó con una ráfaga de brutales golpes al hígado. Mark, imperturbable, golpeó repetidamente el rostro de Connor con el codo libre, obligándolo a aflojar su agarre. Mark se liberó, giró con impulso y golpeó con el pie el estómago de Connor, lanzándolo a una velocidad vertiginosa. A pesar de contenerse, Mark se estaba divirtiendo. Era raro pelear solo por pelear. Su pelea se intensificó rápidamente, ninguno de los dos estaba dispuesto a contenerse demasiado. El enfrentamiento llegó a su punto álgido cuando Mark arrojó a Connor a la luna. El impacto provocó un enorme cráter en la superficie. Connor se recuperó rápidamente y entrecerró los ojos al ver que Mark se dirigía hacia él nuevamente. En lugar de enfrentarlo de frente, la mirada de Connor se puso roja y un rayo de visión de calor se dirigió hacia Mark, lo golpeó de lleno y lo envió fuera de su curso hacia la superficie lunar.
Mark salió flotando del cráter recién formado, sacándose el polvo de encima con una sonrisa todavía en su rostro. Entonces, ¿ahora estamos usando habilidades?, preguntó. Se había abstenido de usar sus poderes para mantener las cosas un poco más justas, pero si Connor quería quitarse los guantes. Connor no respondió, solo le devolvió la sonrisa. Supongo que esa es su respuesta, pensó Mark. Se lanzó hacia Connor, maniobrando sin esfuerzo a través de los rayos carmesí de visión de calor que Connor le disparaba. Cuando un rayo se acercó demasiado, Mark lo bloqueó con su antebrazo, haciendo una mueca de dolor por el escozor, pero sin inmutarse. Connor se abalanzó sobre él, pero Mark se giró debajo de él en pleno vuelo y le clavó el pie en el estómago, enviándolo en espiral a través del espacio. Antes de que Connor pudiera disparar demasiado lejos, Mark extendió la mano, atrapándolo en un pozo de gravedad y estrellándolo contra la superficie de la luna. Connor se puso de pie, sacudiéndose los escombros del cabello, pero Mark le dio una patada que lo hizo resbalar por el terreno lunar. Connor gruñó, se dio la vuelta en medio del deslizamiento y hundió las manos en el suelo para frenar. Sin perder el ritmo, se lanzó hacia Mark. Se enfrentaron de nuevo, golpe a golpe. Connor no era el mejor en el combate cuerpo a cuerpo, pero los años de entrenamiento con Black Canary habían agudizado sus habilidades. Aún así, Mark estaba en otra liga. Mark se agachó para esquivar un gancho, giró con suavidad y le dio un codazo en la sien a Connor antes de girar hacia el otro lado y darle un puñetazo con la gravedad en las costillas. La fuerza del golpe hizo que Connor saliera volando de la exosfera. Mark hizo una mueca de dolor. No me contuve en eso, pensó, mientras volaba tras él para comprobar si estaba bien. Connor, por supuesto, estaba más que bien. Le dio una patada en el pecho a Mark y lo derribó contra la superficie de la luna con un impacto atronador. Horas después, ambos estaban tendidos en la luna, ligeramente ensangrentados pero sonriendo. Ninguno había salido ileso, aunque ninguno de los dos estaba particularmente herido. Buena pelea, dijo Mark, levantando el puño en dirección a Connor. Connor chocó sus nudillos contra los de Mark con una sonrisa satisfecha. Sí. Juntos, permanecieron allí en silencio, mirando fijamente el pequeño orbe azul que llamaban hogar. En la atalaya, a través de múltiples cámaras, Superman y Wonder Woman observaron todo el combate de entrenamiento. El seguimiento no era solo por curiosidad, cualquiera de los dos estaba listo para intervenir si era necesario, sino que el interés de Cal se inclinaba más hacia ver cómo se había desarrollado su hermano pequeño desde que sus poderes habían sido mejorados. ¿Crees que se quedará?, preguntó Diana suavemente. Por supuesto, se refería a Mark. No era ningún secreto que esperaba que él considerara convertirse en un héroe. La mayoría de la liga compartía ese sentimiento. Incluso Bruce probablemente estaría de acuerdo en ese punto. En cualquier otro momento, Kyle podría haber dicho que no. Pero ahora, no estaba tan seguro. No creía que Mark se uniera formalmente a la Liga de la Justicia, pero convertirse en un héroe, eso ya no estaba completamente descartado. Algo en él había cambiado. Kyle nunca había sido particularmente cercano a Mark, pero notó los cambios sutiles en su comportamiento. El lenguaje corporal era algo que Kyle había aprendido a leer bien a lo largo de los años como héroe. A menudo salvaba vidas. Antes, Mark se comportaba con rigidez, siempre alerta, muy parecido a Bruce. Ahora, sin embargo, estaba más relajado, incluso más accesible. La tensión que antes lo atravesaba se había aliviado, como si el peso que soportaba se hubiera aliviado, aunque fuera solo un poco. Kyle no pudo evitar sonreír al recordar algo que Mark había dicho cuando vio lo bien que se llevaba con todos. Todos ustedes ayudaron a salvar a mi esposa y a mi hijo. Todo lo que pudieron haber hecho antes bien podría no haber sucedido nunca. Escuchar esas palabras le había parecido una absolución que Kyle no sabía que necesitaba. La culpa por haber estado a punto de matar a Mark, sin importar las circunstancias, era una carga que había cargado durante años. Todavía se sentía responsable, pero ahora, era más liviana. Mark probablemente no hará mucho por un tiempo, dijo Cal finalmente, interrumpiendo su hilo de pensamiento. Con un niño y otro en camino, se quedará cerca de Kara y Raven. Diana asintió. Se merece tiempo para descansar, para estar con su familia. Lo decía con toda sinceridad. Aún así, no podía negar la esperanza que albergaba. Alguien como Mark, alguien tan fuerte, no solo era una bendición para la Liga de la Justicia. Era una bendición para el mundo. Ya había detenido múltiples amenazas de extinción por sí solo.
Mark es un buen hombre, dijo Cal con una pequeña sonrisa. Aunque nunca se convierta oficialmente en un héroe, creo que siempre aparecerá cuando lo necesitemos. Sin embargo, la conversación se interrumpió de repente. Las puertas del centro de mando se abrieron con un silbido y entraron Al Jordan y Jon Stewart, con expresión seria. Cal, Diana, tenemos que hablar, dijo Al, con voz inusualmente sombría. Diana se giró para mirarlos con el ceño fruncido. ¿Está todo bien? Al exhaló con fuerza y bajó la mirada al suelo por un momento. El tipo está muerto, dijo finalmente. La expresión de Cal se tensó y sus cejas se alzaron ligeramente con sorpresa. No habían visto mucho a Guy Gardner en los últimos años. El cuerpo de Linternas Verdes estaba tan desbordado que la Tierra se había convertido más en una parada ocasional que en una misión regular. ¿Cómo? Preguntó Cal en voz baja y tranquila. Hubo un ataque contra Raxul, respondió Jon, interviniendo. Los empujamos hasta el borde del sistema, pero Guy se perdió durante la pelea. Su voz tenía un gran peso, que todos sentían. Perder a un camarada, especialmente a uno tan familiar como Guy Gardner, era como perder una parte de ellos mismos. ¿Trajiste su cuerpo? Preguntó Cal después de un momento de silencio. Ambos Linternas asintieron. Sabían lo importante que era. Guy querría ser enterrado en la tierra, su hogar. Diana habló después. ¿Por qué atacaron a Raxul? No estaba muy familiarizada con la guerra en curso, pero había escuchado fragmentos a lo largo del tiempo. La mandíbula de Jon se tensó levemente. El sector 4237, el sistema Beltrane, es fundamental para el esfuerzo bélico. Tiene una importante presencia de linternas y muchos de nuestros aliados están apostados allí. Cal frunció el ceño levemente. Pensé que Raxul era solo un planeta de placer y juego. Solía serlo, dijo Jon. Pero ha adquirido importancia estratégica. Su posición nos permite movilizar nuestras fuerzas de manera eficiente y desplegarlas directamente en el frente. Cal miró a los dos linternas. Han estado reteniendo los ataques del Imperio Viltrun durante años. ¿Qué ha cambiado? Formaron una alianza, con el Imperio Saiyajin, dijo Al con gravedad. Los ojos de Cal se abrieron de par en par y sus cejas casi desaparecieron entre su cabello. Eso es imposible. Han sido enemigos durante cientos, si no miles, de años. No sabemos qué ha pasado, respondió Jon, con un tono tenso por la frustración y los puños apretados. Ninguno de nuestros informantes ha podido conseguir información útil. Al asintió con tristeza. Todo lo que sabemos es que unieron sus fuerzas y lanzaron un ataque conjunto que casi abruma nuestras defensas. La mente de Cal corría, tratando de procesar las implicaciones. No pasará mucho tiempo antes de que lancen otra ofensiva, continuó Al con voz tensa. Así que nos han llamado a todos para que ayudemos con el esfuerzo bélico. No parecía especialmente contento con ello, claramente reacio a dejar atrás la tierra. Cal dio un paso adelante, con una determinación cada vez más firme. ¿Necesitas ayuda? Ofreció de inmediato, pero Diana le dirigió una mirada que parecía decirle que no ahora. Al negó con la cabeza. La Tierra todavía se está recuperando de lo que sea que Trigon le haya hecho. Los necesitamos a ustedes dos aquí. Estaremos bien. Forzó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Cal y Diana se acercaron y estrecharon sus manos. Ten cuidado, dijo Cal, con una nota de preocupación en su voz. He leído sobre los Saiyans en los archivos de Triton. Son peligrosos. Lo sabemos, respondió Jon, ofreciéndole a su amigo una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes por nosotros. Dicho esto, ambos linternas se dieron la vuelta y abandonaron la habitación, con los pasos cargados por el peso de la guerra que estaban a punto de enfrentar. La urgencia era clara. Necesitaban llegar a su destino lo más rápido posible y no podían permitirse revelar nada más. Cal se quedó allí, con una extraña inquietud instalándose en su pecho. La noticia era inquietante, pero algo en ella lo carcomía. Parecía el comienzo de algo mucho peor. No podía quitarse la sensación de hundimiento en el estómago al pensar en la alianza. Esperaba que no fuera nada. Pero en el fondo sabía que no era así. Estoy de vuelta, un capítulo un poco relajado, pero tendremos algunos de esos mientras Mark se reajusta a su vida, luego pasaremos a las cosas. Sé que algunos de ustedes pueden sentirse un poco dudosos sobre el concepto de agregar Saiyans al universo, pero no se preocupen, creo que puedo agregarlos de una manera que no rompa demasiado la tradición.
Por un lado, Freezer no existirá, aunque podría cambiar de opinión sobre eso, no lo sé. De todos modos, los Saiyans serán diferentes, serán mucho más racistas y se centrarán en la pureza de la sangre. Piense en la clase élite teniendo la mentalidad de Freezer hacia otras razas e incluso clases inferiores de su propia gente. Y al menos en la forma en que Dragon Ball lo usa no será una cosa, por lo que la capacidad de los Saiyans para usarlo será específica para ellos y se debilitará un poco. Realmente no puede haber personajes en un PL200 haciendo explotar lunas y esas cosas. De todos modos, los estoy agregando principalmente porque creo que sería interesante y me gustan algunas de las habilidades de los Saiyan como Ozaru y Super Saiyan. En fin, espero que les haya gustado el capítulo. Chapter 60. Decisión. Mark estaba sentado encorvado en la habitación compartida que Kara y Raven ocupaban en ese momento, sintiéndose como un adolescente al que habían pillado haciendo algo que no debía. Ambas mujeres estaban de pie frente a él, con los brazos cruzados. No pudo evitar sonreír burlonamente al pensar en ellas vestidas como profesoras sexys que le daban un sermón. Raven, en especial, lograría lucir una apariencia severa pero sensual. La imagen mental lo hizo moverse en su asiento, con un dolor sordo de frustración carcomiéndolo. Mark, ¿me estás escuchando? El tono brusco de Kara lo sacó de sus pensamientos errantes. Sí, lo siento, murmuró, intentando sonar sincero pero sintiéndose todo lo contrario. La verdad era que su mente había estado descontrolada últimamente. No había tenido sexo en semanas, no desde que todos habían hecho su pequeño pacto de tomarse las cosas con calma debido al embarazo de Kara y la recuperación de Raven, pero también debido a la situación en la que se encontraban ahora, donde Mark se encontraba con dos mujeres. Claro, había habido algunas caricias, algunos besos aquí y allá, pero nada cercano a lo que necesitaba. Y joder, lo necesitaba. Sus bolas se sentían como si estuvieran a punto de explotar. El solo hecho de estar sentado allí, con las tetas de Kara prácticamente derramándose de su ajustado top y los muslos de Raven moviéndose juntos como si estuviera tan reprimida como él, lo estaba volviendo loco. Necesito concentrarme, pensó, obligando a sus ojos a permanecer por encima de sus escotes. Pero su cerebro no ayudaba. Imágenes de Kara inclinada sobre el sofá y desgarrando los pantalones cortos de Raven llenaban su cabeza. El dolor en sus pantalones empeoró. Mark. Gritó Kara de nuevo, claramente frustrada. Su voz cortó sus fantasías como un cuchillo. Parpadeó y la miró a la cara, haciendo todo lo posible por ignorar cómo su pecho se movía ligeramente con cada respiración enojada. Lo siento, dijo, aunque su tono sonaba más divertido que a disculpa. Kara entrecerró los ojos. ¿Estás segura de que me estás escuchando? ¿Por qué tienes esa mirada otra vez? ¿Qué mirada? Preguntó fingiendo inocencia, aunque no pudo evitar dejar que su mirada se deslizara hacia su pecho durante medio segundo. Esa mirada, le respondió ella, señalando su rostro. Esa en la que claramente nos estás desnudando mentalmente. Bueno, no es mi culpa que ambos estén ahí parados prácticamente sin nada, murmuró, incapaz de resistir una sonrisa burlancia. Kara gimió y se pellizcó el puente de la nariz. Dios, eres imposible. Raven, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero con un dejo burlón. Concéntrate, Mark. Hemos tomado una decisión y necesitamos que escuches de verdad por una vez. Mark apartó la mirada de las piernas de Raven, largas, pálidas y tan suaves que parecían pedir a gritos que las envolviera en su cintura, y asintió. Bien. Una decisión. Entendido, dijo, con un tono un poco demasiado informal. Kara cruzó los brazos bajo el pecho, lo que hizo que se levantaran aún más. Esto es importante, dijo, suavizando ligeramente la voz. Hemos hablado y creemos que es hora de reevaluar las cosas. Mark arqueó una ceja, sintiendo curiosidad a pesar de su distracción. ¿Reevaluar cómo? Cállate y escucha un segundo, interrumpió Raven, con un tono cortante pero no cruel. Mark asintió y se movió en su asiento, prestándoles toda su atención. Notó que Kara enderezaba su postura cuando su mirada no se desvió hacia el sur, aunque una pequeña parte de él disfrutaba de cómo ambas mujeres se tensaron ligeramente bajo sus ojos antes. Ninguna de las dos lo admitiría, pero él sabía que les gustaba la forma en que las miraba, como si quisiera devorarlas. Aún así, un trío no estaba sobre la mesa en este momento, no con Kara muy embarazada y Raven todavía recuperándose de todo lo que había pasado. Mientras observaba sus expresiones serias, una pequeña punzada de inquietud se instaló en su pecho.
No le preocupaba que lo fueran a dejar, eso era absurdo, pero lo que fuera que habían planeado claramente tenía peso. Kara exhaló lentamente, tranquilizándose como si estuviera ensayando sus palabras. Durante la última semana, Raven y yo hemos estado hablando. Como sabes, comenzó, con voz firme pero tranquila. Mark asintió en silencio, indicándole que continuara. Me gusta Raven, dijo Kara, suavizando su tono. Era mi amiga antes de desaparecer, y eso ha hecho que esta situación sea mucho más llevadera para mí. Sus manos descansaron suavemente sobre su creciente estómago y, por un breve momento, la expresión severa de Raven se transformó en algo más tierno. También está el hecho de que tú y Raven tienen un hijo juntos, continuó Kara, con la voz ligeramente tensa, aunque no era por enojo. En mi cultura, un padre que abandona a su familia no es mejor que un criminal. Es una deshonra. El deber de un padre es hacerse responsable de sus actos y mantener a su familia, dijo, cruzándose de brazos mientras lo miraba con una mirada impasible. Mark mantuvo su expresión neutral, aunque podía notar que ella estaba preparando algo. Así es como va a funcionar esto, dijo Kara, fijando su mirada en la de él. Te casarás conmigo, afirmó con claridad. Ambas seremos tus esposas. Quiero estar en un lugar que me resulte familiar cuando dé a luz, y mamá y papá Kent ya han dado su bendición para trasladar nuestra casa a su granja. Los robots trabajadores kryptonianos pueden encargarse de la reubicación. Mark sonrió y asintió con la cabeza con naturalidad. Estoy de acuerdo, dijo sin dudarlo. No tenía ninguna queja. Amaba a Kara y Smallville estaba muy lejos del caos de Gotham, un cambio bienvenido en su opinión. Sin embargo, conocer a los Kent podría ser otra historia. Dudaba que estuvieran encantados con las peleas que había tenido con su hijo en el pasado. Pero antes de que pudiera pensar en eso, Kara levantó una mano para detenerlo. Espera, dijo con firmeza. No he terminado. Mark se inclinó ligeramente hacia atrás, ahora curioso. Kara se volvió hacia Raven, con la confianza ligeramente vacilante. Raven, por mucho que hayas comprendido sobre la fisiología única de Mark, creo que ambas sabemos que las cosas no son precisamente fáciles. Raven miró a Mark, con los labios apretados en una fina línea. Kara dudó un momento antes de continuar. Mark no tardó mucho en comprender lo que quería decir. Una pizca de culpa lo atravesó, pero mantuvo el tono firme. He mejorado mucho en el control de mis impulsos, dijo con calma. Ya no tienes que preocuparte por eso. Kara se rió entre dientes, sus ojos brillantes brillaban de diversión. Mark, prácticamente nos has estado desnudando con tus ojos cada segundo que hemos estado juntos. Parte de por qué esto tomó tanto tiempo es porque Raven no me creyó al principio. Solo tardó una semana en darse cuenta, ahora mírate. Prácticamente pareces estar listo para saltar sobre nosotros. Mark se frotó la nuca, intentando reprimir el rubor que le subía por la cara. No se equivocaba. Cada momento que pasaba con ellos se sentía como una prueba de su fuerza de voluntad. La necesidad de tenerlos a ambos era casi insoportable a veces, y cuando se volvía particularmente intensa, se encontraba en la ducha, intentando aliviar la tensión, a veces durante horas. Es solo temporal, respondió con una risita, mirando el rostro enrojecido de Raven. Una vez que Raven se haya recuperado y hayas dado a luz, tendré más que suficiente para saciar mis deseos. El leve rubor de Raven se profundizó, pero Kara no lo dejaría ir tan fácilmente. Eso puede ser cierto por un tiempo, pero no vas a estar con nosotros cada segundo de cada día, replicó, cruzándose de brazos. No sería justo esperar que reprimas estos impulsos por completo, especialmente porque probablemente no tendrás control total sobre ellos durante otros 100 años más o menos. Mark miró a Raven, buscando en silencio su opinión. Ella se movió bajo su mirada, claramente incómoda, pero después de un momento, asintió. Al principio era escéptica con las afirmaciones de Kara, admitió. Pero después de pasar esta semana contigo, tengo que admitir que puede haber algo de verdad en lo que está diciendo. Junto con la peculiar historia de cómo tú y Kara se conocieron, estoy dispuesta a creerlo por ahora. Sus palabras no lo tranquilizaron del todo. Raven, dijo Mark suavemente mientras se ponía de pie, acortando la distancia entre ellos. La ahuecó por los hombros y su voz estaba llena de tranquila determinación. Si te sientes incómoda con esto, me controlaré. No quiero que te sientas atrapada o infeliz con tu situación. Raven lo miró y una pequeña sonrisa, casi tímida, curvó sus labios. Sacudió la cabeza.
No me entiendes, dijo, con voz firme pero tierna. Antes de conocerte, incluso cuando estaba con los titanes, siempre creí que estaba destinada a estar sola. Pensé que era el destino. Pero ahora, su mirada se dirigió a Kara, quien le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Ahora tengo un esposo, un hijo y tal vez incluso una hermana. Eso es más de lo que jamás creí posible. A Mark se le hizo un nudo en la garganta al oír sus palabras, pero antes de que pudiera hablar, ella continuó. Si esto es algo que debes hacer para mantenerte fiel a ti mismo, entonces apoyaré la decisión de Kara. Kara dio un paso adelante y le puso una mano reconfortante en el hombro. No queremos que te sientas culpable por ser infiel si no eres capaz de controlarte. Eso no sería justo para ti, dijo con calidez. Su expresión se suavizó por un momento antes de darle un golpecito en la frente con una sonrisa burlancia. Pero eso no significa que puedas ser imprudente. Te asegurarás de no dejar embarazada a ninguna de estas mujeres. ¿Entendido? Mark no pudo evitar reírse ante su severidad juguetona. Haré lo mejor que pueda, dijo, atrayendo a ambas mujeres hacia sus brazos. No sé qué hice para merecer a alguna de las dos, agregó, enterrando su rostro en el cabello de ellas e inhalando sus aromas familiares. Todavía estamos tratando de resolverlo por nuestra cuenta, bromeó Kara, ganándose un apretón juguetón en su trasero que la hizo gritar. Ella se giró para mirarlo a la cara, con una indignación fingida en el rostro, pero antes de que pudiera decirle una palabra, Mark cerró la distancia y le dio un beso profundo y apasionado en los labios. Kara se derritió en él, cerró los ojos y gimió suavemente, aferrándose a sus brazos con las manos. Cuando se apartó, un pequeño tirón en su costado le recordó que alguien más lo estaba esperando. Se giró hacia Raven, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y anticipación. Mark se inclinó y rozó sus labios con los de ella antes de profundizar el beso. Raven respondió con entusiasmo, sus manos se deslizaron alrededor de su cuello mientras su lengua se deslizaba en su boca, su comportamiento normalmente sereno se desmoronó mientras lo abrazaba con fuerza. Cuando finalmente se separaron, ambas mujeres estaban de pie frente a él, sus rostros sonrojados, su respiración irregular y un hambre evidente en sus ojos. Kara, cuyas hormonas estaban descontroladas, no pudo resistirse y comenzó a pasar las manos por el pecho de Mark, con el labio atrapado entre los dientes. Su mano se deslizó más abajo hasta llegar a su pene, sus dedos lo acariciaron juguetonamente mientras se endurecía bajo su toque. Kara. Espetó Raven, su tono lo suficientemente agudo como para atravesar la neblina de lujuria de Kara. Kara abrió mucho los ojos y retiró inmediatamente la mano, para gran decepción de Mark. Lo siento. Me dejé llevar, murmuró, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Rápidamente se puso de puntillas para besarle la mejilla en señal de disculpa. Kara, repitió Raven, esta vez con un tono mordaz. Levantó una ceja e inclinó la cabeza hacia la puerta. La otra cosa. Oh. Exclamó Kara, dándose cuenta de lo que había pasado. Se volvió hacia Mark, retorciéndose las manos nerviosamente. Mark, quería decirte que hay otra razón que nos ayudó a tomar esta decisión. Mark frunció el ceño al notar su repentino nerviosismo. ¿Es malo? Preguntó con cautela. Kara negó rápidamente con la cabeza. No, no es malo, pero, dudó, mirando al suelo. Es solo que, hice un trato con alguien. Más o menos cuando fuiste a la audición clandestina. Mark la miró fijamente, con curiosidad. ¿Qué clase de trato? Honorable Mark. La voz resonó débilmente desde fuera de la habitación, como un susurro fantasmal. Mark se quedó paralizado, con el corazón acelerado. Seguramente lo había imaginado. Kara no podía hacer eso. Pero cuando la miró, la expresión culpable en su rostro confirmó sus peores temores. Lo hizo, murmuró, abriendo mucho los ojos. Cory y yo acordamos compartirte antes de todo esto, admitió Kara tímidamente, moviendo las manos nerviosamente. Dijo que estaba bien no ser tu esposa, pero, los labios de Kara se torcieron en una pequeña sonrisa. Está más que contenta con ser tu amante. Mark parpadeó. ¿Mi amante? Kara suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Créeme, no querrás saber la palabra que usó originalmente. Honorable Mark. La voz volvió a oírse, esta vez más cercana y más insistente. Kara colocó su mano sobre el brazo de Mark, tratando de calmarlo. Todo estará bien. Ella simplemente se sintió excluida y me pareció cruel excluirla, especialmente ahora que Raven está aquí. Ya sabes cómo se pone Cory.
Mark se frotó la sien, intentando asimilar la situación. No era como si tuviera algo en contra de Starfire, ella era hermosa y su obsesión por él no era exactamente un secreto, pero la situación estaba empeorando más rápido de lo que le hubiera gustado. Está bien, dijo después de una pausa. Voy a intentarlo. Vaya, dijo Raven secamente, con la voz llena de sarcasmo. Vas a intentar tener sexo con la hermosa princesa alienígena. Qué noble de tu parte. Su tono inexpresivo fue suficiente para hacer reír a Kara, e incluso Mark no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa a pesar de sus nervios. Quiero decir, si lo pones de esa manera, y comenzó Mark, solo para que Raven pusiera los ojos en blanco. La puerta se abrió y entró la mujer alta y de piel anaranjada. Sus ojos se iluminaron como si acabara de ver a un dios y una amplia sonrisa le iluminó el rostro cuando vio a Mark. Honorable Mark. Gritó con voz aguda y emocionada antes de correr hacia él como una bala. Raven y Kara apenas tuvieron tiempo de hacerse a un lado antes de que Cory se estrellara contra Mark, su cuerpo chocando contra el de él. Oh, gimió ella, sus manos lo agarraron instantáneamente, arañando su pecho como si no pudiera mantenerlas para sí misma. Su lengua salió disparada de su boca, lamiendo una línea caliente y húmeda en su cuello, y gimió como si estuviera a punto de perder el control allí mismo. Ella se aferró a él, frotando su cuerpo contra el suyo. Sus tetas estaban fuertemente aplastadas contra su pecho, sus pezones sobresalían a través de su delgada blusa. Su coño, que ya goteaba, se frotaba firmemente contra su pierna, y el calor que desprendía era imposible de ignorar. Ella inclinó la cabeza hacia arriba y estrelló sus labios contra los de él, su lengua abriéndose paso en su boca como si fuera suya. Cory gimió en voz alta durante el beso, todo su cuerpo temblaba mientras se aferraba a él. Mark sintió que sus muslos temblaban y se dio cuenta. Ella acababa de correrse y todo lo que había hecho era frotarse contra él y besarlo. Cory, cálmate, carajo, dijo Mark, intentando empujarla hacia atrás. Pero ella no lo permitió. Su agarre era de hierro y se apretó más fuerte contra él, riendo como una colegiala. Oh, Mark, tengo mucha suerte de que mi amiga Kara y mi amiga Raven me hayan dejado unirme. Dijo, frotando sus caderas con más fuerza contra su pierna, empapando aún más sus pantalones. Las mejores historias de arenés de mi planeta siempre tienen un nombre, Viltrumita añadió, con la voz cada vez más entrecortada. Mi hermana se volvería loca si me viera ahora mismo. Antes de que pudiera decir nada más, Cory agarró su camisa y la abrió como si nada, haciendo que los botones volaran. Mark miró a Kara y Raven en busca de ayuda, pero ellas se quedaron allí paradas, con las caras rojas mientras miraban la escena que se desarrollaba frente a ellas. A Cory no le importó nada de eso. Se inclinó y lamió el pecho de Mark, mientras su lengua se deslizaba por su piel mientras sus manos vagaban con avidez. Tal vez deberíamos llevar esto a algún lado, comenzó a decir Mark, pero Cory se arrodilló y lo ignoró por completo. Con un fuerte tirón, ella le desgarró los pantalones y dejó que su polla se liberara. Le golpeó el estómago, gruesa y dura, y Cory se quedó paralizada, con la boca abierta mientras la miraba. Su respiración se hizo más pesada y sacó la lengua para humedecerse los labios. He soñado con esto, susurró, con la voz temblorosa por la necesidad. Ella presionó su cara contra sus testículos, inhalando profundamente. Oh, gimió, todo su cuerpo temblando. Mark se dio cuenta con incredulidad de que ella acababa de correrse otra vez, solo por olerlo. Abrió la boca de par en par y succionó una de sus bolas, haciendo girar la lengua alrededor de ella como si estuviera hambrienta de ella. Mark gimió y dejó caer la cabeza hacia atrás mientras ella lo acariciaba. Ella succionó con fuerza, con los labios apretados y la lengua recorriendo cada centímetro. Sus uñas se clavaron en sus muslos mientras movía hacia la otra bola, lamiendo y chupando como si su vida dependiera de ello. Luego escupió en su mano y la envolvió alrededor de su pene, acariciándolo con movimientos lentos y firmes. Mark, gimió Cory, con voz ronca y desesperada mientras su otra mano desaparecía en sus pantalones. Los ruidos húmedos de sus dedos al frotarse el clítoris eran fuertes y no pasó mucho tiempo antes de que volviera a temblar, otro orgasmo la desgarraba. Finalmente se apartó de sus bolas, lamiendo un largo y húmedo rastro a lo largo de su polla. Cuando llegó a la cabeza, abrió la boca y lo tomó, chupando fuerte mientras lo empujaba más y más profundo. No se detuvo hasta que toda su longitud estuvo enterrada en su garganta, su nariz presionada contra su estómago.
Oh, joder, gruñó Mark, agarrando su cabello con las manos mientras su garganta se movía alrededor de él. La miró, pero algo más le llamó la atención. Kara y Raven estaban ahora completamente desnudas, sus cuerpos brillaban bajo las luces tenues. Sus manos vagaron por el cuerpo de Mark, los labios de Kara encontraron su pezón, su lengua lo rodeó antes de morderlo, provocando una fuerte inhalación de él. Ella dejó un rastro de besos por su pecho, acariciando el borde de sus jeans con sus dedos. Gug gug gug, dijo Cory con voz entrecortada, moviendo la cabeza de arriba a abajo, con los labios apretados alrededor de la polla de Mark y apretándolo con la garganta con cada embestida. Sus ojos, llenos de lujuria, no se apartaron de los de él. Los tamaraneanos son famosos por sus habilidades en la cama, son la máxima fantasía de todos, susurró Kara, su voz suave pero cargada mientras lamía su oreja, luego succionó su lóbulo, su mano se unió a la de Cory para acariciarlo. Mark estaba al borde del abismo, la boca de Cory lo estaba volviendo loco. Le agarró el pelo con suavidad, lo que pareció excitarla aún más, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas por la intensidad. Puedes ser un poco brusco con ella, le encanta, la animó Kara, guiando la cabeza de Cory hacia atrás hasta que solo la punta estuvo en su boca, luego empujó hacia abajo nuevamente, Cory gimiendo a su alrededor, su cuerpo temblando por otro orgasmo. Mark tomó el control, moviendo su cabeza con más urgencia, su otra mano alcanzando a Raven. Raven, con toda su atención puesta en Mark, se acercó más y sus labios encontraron los de él en un beso profundo y hambriento. Su mano se deslizó entre ellos, agarrando sus testículos con suavidad y masajeándolos mientras Cory trabajaba su pene. Su otra mano vagó por su pecho, acariciando sus pezones en sincronía con las acciones anteriores de Kara. Kara, que no quería quedarse atrás, se subió al sofá y se sentó a horcajadas sobre el rostro de Mark. Él podía oler su excitación mientras ella se inclinaba sobre su boca. Su lengua encontró inmediatamente su clítoris, lo que la hizo jadear. Se balanceó contra él y sus gemidos resonaron en la habitación. Con la atención de Raven sobre él, sus besos recorrieron su cuello, su aliento caliente contra su piel. Sus dedos lo acariciaron junto a la boca de Cory, su otra mano ahora entre sus propias piernas, dándose placer mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. La atención de Mark se dividió entre el placer que estaba dando y recibiendo. La boca de Cory era implacable, los músculos de su garganta lo acercaban al clímax. Podía sentir que su liberación aumentaba, sus caderas se sacudían ligeramente en la boca de Cory. Cuando llegó a su clímax, sostuvo la cabeza de Cory hacia abajo, sus gemidos amortiguados por el sexo de Kara mientras se corría, su liberación llenó la boca de Cory, quien tragó con entusiasmo, su cuerpo temblando a través de otro orgasmo. Mientras tanto, Kara, montando su cara, se acercaba a su propio clímax, sus gemidos llenaban el aire. Raven, observando el placer de Mark y sintiendo el suyo, aceleró el ritmo, sus gemidos se unieron a los demás. Su orgasmo la golpeó, su cuerpo temblando mientras se inclinaba hacia Mark. Kara se deslizó fuera del rostro de Mark, sus jugos goteaban por su barbilla mientras se movía. Se estremeció por el aire frío que golpeaba su cuerpo cálido y satisfecho. Apoyó la cabeza contra el pecho de Mark, respirando profundamente y contenta. La polla de Mark todavía estaba dura, palpitaba con insistencia, las venas se destacaban bajo la piel, latiendo con cada latido de su corazón. Cory estaba allí, su boca ocupada en la punta, su lengua girando alrededor de la cabeza, saboreando cada gota de su líquido preseminal. Vuelvo en un momento, dijo Mark en un tono bajo y ronco. Luego levantó a Cory, que se reía alegremente y con un jejeje, mientras la llevaba sobre su hombro a la habitación contigua. En la otra habitación, Mark colocó a Cory bruscamente sobre la cama. Toda tuya, honorable Mark, susurró Cory seductoramente, sus piernas se separaron para revelar su coño ansioso y brillante. Separó los labios con los dedos, dejando escapar más excitación. Mark se colocó entre sus piernas, su gruesa y congestionada polla apuntando hacia su entrada. Con un fuerte y áspero empujón, la penetró, su polla estirándola por completo. La sensación de su circunferencia llenándola era abrumadora. Podía sentir cada cresta, cada vena mientras él empujaba profundamente dentro de ella. Los gemidos de Cory llenaron la habitación mientras Mark se movía dentro de ella, aumentando el ritmo. Su pene tocó todos los puntos correctos, haciéndola sentir estirada y satisfecha. Sus manos vagaron por su propio cuerpo, su respiración se aceleró con cada uno de los movimientos de Mark.
Honorable Mark, tu toque es como fuego, exhaló Cory, su voz llena de adoración y lujuria. Su cuerpo se movía al ritmo del de él, cada embestida enviaba oleadas de placer a través de ella. Oh. La forma en que su pene se deslizaba dentro y fuera, cubierto de su humedad, era embriagadora. Mark observó su rostro, las expresiones de éxtasis que se reflejaban en él, sus ojos entrecerrados por la dicha. Se inclinó para besarla, sus lenguas danzaron, mientras continuaba embistiéndola. La sensación de su calor apretado y húmedo a su alrededor era enloquecedora, lo instaba a embestir más fuerte, más profundo. Aceleró el ritmo, cada embestida ahora más agresiva, llevando a Cory más cerca del borde. Podía sentir cada centímetro de él, la forma en que su polla la estiraba, la llenaba hasta el borde, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Sus gemidos se hicieron más fuertes, sus uñas clavándose en su espalda, acercándolo más, queriendo más. El clímax de Cory fue creciendo como un crescendo, su cuerpo se tensó, su respiración se atascó en su garganta. Honorable Mark. Gritó, su voz era una mezcla de placer y asombro mientras se corría, su cuerpo se convulsionó alrededor de él, su coño se apretó fuertemente alrededor de su palpitante polla, Mark no se detuvo, su propia excitación todavía alta. Observó el rostro de Cory, la forma en que sus ojos revoloteaban, sus labios se separaron en un gemido interminable. Sintió el calor de ella, la lubricación de su excitación cubriéndolo, llevándolo más cerca de su propio clímax, pero se contuvo, queriendo prolongar este momento. Con fuertes embestidas, continuó, su polla deslizándose dentro y fuera de ella con un ritmo perfecto, sintiendo que se endurecía aún más dentro de Cory. Sintiendo una intensa oleada de deseo, Mark cambió el ángulo, sacó su brillante pene, resbaladizo por sus jugos, y colocó a Cory sobre sus manos y rodillas. Su piel, de un naranja vibrante, casi resplandeciente, estaba resbaladiza por el sudor, sus músculos tensos, su culo firme y redondo lo invitaba a entrar de nuevo. Mark se colocó detrás de ella, sus manos agarrando sus caderas. Guió su pene hacia su entrada, la punta jugueteando con su coño hinchado y goteante antes de empujar hacia adelante, entrando en ella con fuerza, haciéndola jadear, Los labios de su coño se estiraron alrededor de él, agarrándolo fuerte mientras empujaba hacia adentro, la vista de su pene desapareciendo en su interior la excitó visualmente. Su coño se sentía como si estuviera diseñado para él, la estrechez, la humedad, envolviendo su pene como un guante. Cory sintió el estiramiento, la plenitud, su pene llegando profundamente, provocando un dolor placentero dentro de ella. Mark, me llenas tanto, gimió Cory, con la voz impregnada de lujuria. Su piel, ahora de un tono naranja más vibrante por la excitación, se sentía febril, casi zumbando de placer. Se balanceó contra él, recibiendo cada embestida con la suya, su coño apretándose alrededor de él, tratando de extraer cada sensación de su polla. Mark sintió el calor, la constricción, cada pulso de su coño atrayéndolo más profundamente. Los ojos de Mark estaban clavados en la vista de su espalda arqueada, los músculos de sus omóplatos flexionándose bajo su piel, su cabello cayendo en cascada por su espalda, sus gemidos crudos y urgentes, Sus manos vagaron desde sus caderas, trazando la curva de su cintura cubierta de sudor, sintiendo el ritmo de su cuerpo bajo su toque. Su coño era como un horno a su alrededor, cada contracción lo agarraba, la viscosidad dentro de ella creaba ruidos fuertes mientras se movían juntos. La visión de su polla, cubierta de su excitación, deslizándose dentro y fuera era intensamente erótica. Los labios de su coño lo abrazaron mientras él se apartaba, solo para volver a tomarlo dentro con cada embestida, su conexión haciendo ruidos húmedos y chapoteantes. Cory sintió cada cresta, cada latido de su polla, la fricción aumentando su placer hasta un pico casi insoportable, su coño palpitando a su alrededor. Mark aumentó el ritmo, cada embestida más brusca, más profunda, sintiendo que su cuerpo respondía, sus gemidos se intensificaban, Su propio placer estaba aumentando, el ajuste apretado de ella, la forma en que lo agarraba, instándolo a llegar al borde. El cuerpo de Cory se tensó, su respiración se entrecortó, lo que indicaba que otro orgasmo estaba cerca. Su piel naranja parecía irradiar calor, el rubor de su excitación contrastaba con su tono vibrante, la intensidad del momento se magnificó. Mark jadeó, su voz se quebró cuando olas de placer se estrellaron contra ella, su coño se tensó alrededor de él, listo para apretarse en otra liberación, su cuerpo se estremeció con la fuerza de su clímax.
Justo en ese momento, Cory sintió que el ritmo de Mark cambiaba, sus embestidas se volvían más salvajes, su respiración más pesada. Sabía que estaba a punto de disparar su carga, su polla hinchándose aún más dentro de ella. Recordando su promesa a Kara, rápidamente lo empujó hacia atrás, su polla deslizándose hacia afuera con un sonido húmedo y resbaladizo. Cory se giró y agarró su polla palpitante, cubierta de sus jugos. La rodeó con la mano y sintió cómo latía. Con movimientos rápidos y firmes, lo masturbó, moviendo la mano de arriba a abajo, agarrándolo con fuerza. Mark gimió, con la cabeza hacia atrás, mientras Cory lo trabajaba. Su primer chorro de semen fue enorme, un chorro espeso y caliente que cubrió su mejilla y su nariz. Otro chorro golpeó sus labios, llenando su boca con su sabor, seguido de otro que le salpicó la frente. Su semen siguió saliendo, chorro tras chorro, cubriendo su rostro en capas gruesas, goteando, quedando atrapado en sus pestañas, volviéndolas pegajosas. No fueron solo unos pocos chorros. Fue una carga masiva, que cubrió sus labios, barbilla y cuello. Cory siguió bombeando, extrayendo cada gota, su mano ahora estaba resbaladiza con su semen. Abrió la boca, recogió un poco en su lengua, saboreándolo por completo. Más semen goteó sobre su barbilla, bajó por su cuello y pecho, dejando rastros en su vibrante piel naranja, algo incluso llegó a sus tetas, por donde se deslizó. Cuando salió el último de su semen, Cory se inclinó, tomó la cabeza de su pene en su boca, chupando suavemente para obtener el último trocito. Tragó, sintiendo su semen cálido bajar por su garganta. Con su polla vacía, se sentó, con la cara y la parte superior del cuerpo cubiertas de su semen, brillando contra su piel. El semen goteaba lentamente, haciendo camino sobre su cuerpo, cayendo al suelo. Miró a Mark, con los ojos entrecerrados, una sonrisa satisfecha y lujuriosa en sus labios, lamiendo el resto de alrededor de su boca. Pero Mark todavía estaba duro, su polla estaba lista. Sabían que esto era solo el comienzo. Siguieron follando todo el día, sus cuerpos unidos. Cory lo montó, moviendo sus caderas arriba y abajo, su coño deslizándose a lo largo de su longitud, sus pechos rebotando con cada movimiento. Él los agarró, apretándolos, sintiendo su firmeza bajo sus manos. Pasaron a que Mark la tomara por detrás, sus manos agarrando sus caderas, tirándola hacia él, sus cuerpos chocando, su trasero temblando con cada impacto. Se movieron en varias posiciones, Cory boca arriba con las piernas bien abiertas, Mark embistiendo dentro de ella, observando cómo su rostro se contorsionaba de placer. Contra la pared, Mark sostuvo una de sus piernas hacia arriba, su pene empujando profundamente, el ángulo le permitió alcanzar nuevos puntos dentro de ella, haciéndola gemir más fuerte. Su sexo era ruidoso, los sonidos de sus cuerpos y gemidos llenaban el aire. Cory empujó a Mark sobre su espalda, a horcajadas sobre él otra vez, pero esta vez de espaldas, permitiéndole ver su trasero mientras lo montaba en vaquera inversa, sus movimientos lentos al principio y luego acelerados, su cuerpo rebotando sobre su polla. Se detuvieron por unos momentos, recuperando el aliento, sus manos explorando el cuerpo del otro, los dedos de Mark jugando con el clítoris de Cory, haciéndola estremecer de placer. Se besaron profundamente, saboreándose mutuamente, sus lenguas bailando, antes de sumergirse nuevamente en su frenesí sexual. Cory se acostó, Mark encima, en posición del misionero, sus embestidas profundas y fuertes, sus piernas envolviéndolo, acercándolo más con cada movimiento. Él chupó sus pezones, sus gemidos se hicieron más fuertes, sus uñas se clavaron en su espalda. Follaron hasta que el sol empezó a ponerse, sus cuerpos resbaladizos y pegajosos por el sudor y el semen. En una última posición, Cory estaba a cuatro patas, Mark detrás de ella, sus embestidas profundas y su ritmo acelerado. Cory sabía que estaba a punto de correrse. Podía sentir su polla endureciéndose, sus bolas golpeándolas contra ella, su respiración cada vez más desesperada. A pesar de saber que debía empujarlo, la sensación de su polla gruesa y dura estirándola, frotando contra sus puntos sensibles, la abrumaba. Su cuerpo pesaba sobre ella, su pecho presionado contra su espalda, su aliento caliente en su cuello, lo que aumentaba la intensidad. Podía sentir cada centímetro de él, la forma en que la llenaba por completo, la fricción de su piel contra la de ella volviéndola loca. Se le cruzó por la mente la idea de que debía detenerlo, que se lo había prometido a Kara, pero el deseo era demasiado fuerte. La sensación de su polla dentro de ella, la forma en que parecía reclamar cada parte de ella, la hizo desear que se corriera dentro de ella.
Casi podía sentir su útero abriéndose para él, una invitación a la que no podía resistirse. Con una necesidad desesperada y lujuriosa, gritó: «Lo siento, Kara». Su voz estaba entrecortada por el placer y la culpa mientras le rogaba a Mark: «Córrete dentro de mí, lléname. Por favor». Sus gemidos llenaron el aire. «Oh, sí». Con una última embestida profunda, Mark se corrió. Su pene palpitaba violentamente, disparando su esperma caliente y espeso profundamente dentro de ella, el calor la inundaba, extendiéndose por su centro. Cada chorro era intenso, su cuerpo se tensaba, su gemido era profundo y gutural mientras vaciaba su semen en ella. Podía sentir cada contracción de su pene, cada ola de semen cubriendo su interior, la sensación de estar tan llena la llevaba al borde. El cuerpo de Cory respondió con su propio clímax, su coño se apretó alrededor de él, ordeñándolo hasta la última gota, su orgasmo se intensificó por la sensación de su semen dentro de ella. Se estremeció con la emoción y la picardía del momento, su cuerpo temblaba bajo su peso, su mente perdida en el abrumador placer, sí. Gritó, mientras el semen de Mark la llenaba, marcándola con su liberación, satisfaciendo un profundo y primario impulso que no se había dado cuenta de que ansiaba tan desesperadamente. Aunque en ese momento supo lo que era. Deseaba desesperadamente quedar embarazada de ese hombre. Mark se desplomó en la cama junto a ella y jadeó levemente. Habían estado haciéndolo todo el día y estaba más que saciado. Cory se movió hacia su pecho, su cuerpo estaba tan sudoroso como el suyo, el olor almizclado de su sexo era tan tentador como antes y si no tenía cuidado, terminaría yendo por otra ronda. Mientras tanto, Cory se puso cómoda sobre su pecho mientras disfrutaba de la sensación del semen caliente dentro de ella. Rápidamente cerró los ojos y se quedó dormida. Mark se unió a ella poco después. Nota: este fue más un capítulo de sexo, pero básicamente era solo yo arreglando la relación para el futuro. No voy a seguir adelante con un gran harén, así que en su lugar solo habrá unas pocas chicas que se quedarán con otras para tener aventuras de una noche. Además, no te preocupes, Cory aún no se quedará embarazada, ya tenemos suficientes bebés con los que lidiar, pero no temas, estás tratando con un veterano de Sims 2, así que puedo encargarme de cuidar bebés. O los mataré. De todos modos, espero que hayas disfrutado el capítulo.